Es la justicia más cercana a lo que tenemos. Tenemos acá, por ejemplo, vamos a ir por el final. Voy a ir a ver el admisorio, nos vamos a ir a ver un acta de toma de muestras y una sentencia de alimentos y filiación. Vamos a tomarlo así para empezar mucho más rápido. Este es un auto admisorio que todos lo conocemos, ¿no? Hay requisitos en el Código Procesal Civil, artículo 475, 474, para cómo debe tener la demanda y los requisitos de qué se debe anexar o no y lo que debe presentarse. En este caso, el admisorio ya dice puesto a despacho conforme. Estas son las cosas que vienen, hay autos, decretos y sentencias. Estos son los presupuestos procesales que se tiene que tener para poder iniciar un proceso civil en este caso, ¿no? Esta parte de acá pues obviamente está borrada. Autos y vistos, puesta a despacho, vamos atendiendo. Como toda resolución tiene expositiva, considerativa, resolutiva. En este caso vemos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, dos tipos de proceso hay en el Código Civil, mucho más informado, humildemente, eso cualquier otro abogado, pero humildemente les vamos a dar una señal. Los procesos se relacionan con respecto a conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre jurídica. En este caso es un conflicto de intereses, ¿no? Es una persona que está buscando su derecho a la identidad. Esta es la parte que admitir la declaración judicial de filiación extramatrimonial, ¿no? Con respecto a las normas, la primera y la segunda, que son las que modifican. Admitir la demanda de filiación extramatrimonial interpuesta por el nombre de la accionante, porque obviamente, estamos tomando un caso típico, ¿no? Obviamente es un bebé, no va a poder contratar abogado ni salir, se representa a través de su mamá o de su papá o quien esté vivo, ¿no? Admitir la demanda de filiación extramatrimonial interpuesta por, ¿no? Solicitando los medios probatorios y se declara la paternidad biológica de, él tiene 10 días para oponerse, ya lo declaran del saque, si en 10 días él no contesta, ya es el papá. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace la prueba más rápido? Esa es la respuesta. ¿Qué? ¿El admisorio es así de frente? Dicen ya, se admite sí, es así. Porque están tratando de hacerlo de una manera sumarísima. ¿Por qué? Porque es un niño, es un bebé. Entonces tenemos que del saque, les estoy hablando de una forma muchísimo más accesible. De repente otro jurista o un profesor de repente utilice términos más accesibles o menos accesibles. En este caso, en la primera resolución ya se está declarando la paternidad biológica de, en este caso el papá, sobre el bebé nacido, nacida, ¿no? Notifíquese 10 días para que formule oposición. Tiene 10 días para formular oposición diciendo, me opongo, no es mi hijo. Señalo como laboratorio a ese laboratorio. Y cita una fecha para la toma de muestras en el juzgado y ahí recién ya se verifica o no. Si no contesta nada y estuvo bien notificado, simplemente el apercibimiento o digamos la parte de la coacción, del cohecho o el mandato en sí, a los que no son abogados, bueno, sabemos notio, vocatio, iuridicio, coercio. Los que no somos abogados entendemos y los que somos abogados también entendemos que toda resolución tiene una forma de compeler, de decir, si no haces esto, tal cosa, ¿no? Entonces tenemos, si lo considera conveniente, debiendo tener presente que se suspende el mandato, la declaración, ¿no?, de paternidad, si el demandado se obliga a realizarse la prueba de ADN. En caso de no formularse oposición, o sea, no contesta, el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad. Téngase por delegada la facultad de representación a la letrada, o sea, le entrega. Esta parte es simplemente es de mero trámite, referido al poder que tiene el abogado por el 74 y el 474, no, el 74 y 75, como representante de el menor. Esto es un poquito largo, tenemos. Esta es la audiencia de toma de muestras. ¿Ya? Se lee bien, ¿verdad?
como las audiencias. Estamos empezando por algo muy sencillo porque como es escuela de auxiliares jurisdiccionales, vamos al tema. También vamos a colgar cómo hacer, un modelo de demanda, de filiación de alimentos y el formulario que gracias al doctor, al presidente del Poder Judicial de la anterior gestión, el doctor Prado Saldarriaga, formularon un formulario para demandar alimentos y pedir filiación sin la firma de abogado de una manera más sencilla. Pero vamos a también proporcionar eso, pero primero lo hacemos con las resoluciones. La audiencia de toma de muestras, pasar a eso muy rápido. El hombre o el demandado o el demandante o la demandada, porque no solo vamos al caso de que es una mujer con un bebé que demanda un hombre. Puede ser que demanden a los abuelos, puede ser que demanden al hermano, ausencia de esta, muere, pues para eso están los laboratorios para determinar. En este caso, el obligado a compelerse, obviamente por una situación de no discriminación y utilizando el término de políticamente correcto, por favor les ruego, que generalmente no le van a pedir prueba de maternidad o paternidad a una mujer, porque obviamente ella fue la que parió al bebé. Entonces, si es la mamá, va a ser un poco complicado. Siempre y cuando no sucedan supuestos como lo que pasó en Arequipa, que cruzaron a los bebés y el bebé de la pareja A se fue con la pareja B y el bebé de la pareja B con la B. En ese momento sí se hizo, nunca hay que decir nunca, en ese momento sí se hizo prueba de ADN a las mamás. Al final todo terminó en un final feliz, gracias a Dios por las criaturas, ¿no? Tenemos, esto ya lo saben todos ustedes, estamos recapitulando para poder continuar con lo demás. Audiencia de toma de muestras. Es parecida, el proceso en sí se basa al 555 del Código Procesal Civil, al 556, y en lo que fuere, supletoriamente cualquier otra norma en beneficio del interés superior del niño. Las actas empiezan con, igual que en la misma audiencia, les digo, claro, menos glamoroso que un proceso anticorrupción, pero empiezan con el detalle, ¿no? El secretario o el asistente de juez o el secretario que está haciendo las veces, o testigo actuario, porque no necesariamente tiene que ser abogado, ¿no? Pone el lugar, la hora, la fecha, el nombre del juez, comparece la demandante, ¿no? El doctor tal, sus abogados, ¿no? Se consigna todo eso. Eso al final es firmado por todos. Vamos a ir más abajo, ¿no? La descripción es bastante detallosa porque precisamente de eso se trata. Aquí tenemos, ¿no? Presentes se hicieron, ¿no? El papá va sin abogado defensor, da su DNI y va con el laboratorio, va con el representante del laboratorio, ¿no? Dice, se hace presente la señorita bióloga, ¿no? Puede ser bióloga, puede ser enfermera, con su número de DNI, quien tomará las muestras biológicas en representación de los laboratorios, ¿no? Tecnología de ADN, bueno, para propaganda que se le hemos puesto ese número, pero ese nombre no es. A quien también se le practicará las muestras dando inicio a la audiencia. Se procede de la siguiente manera. En primer lugar, la demandante y el demandado proceden al llenado de los datos personales en los formularios en el formato del laboratorio. Se hace la representante del laboratorio a explicar el procedimiento que ha de seguir, señalando el código. Cada papá, el papá y la mamá tienen un código diferente. La señorita va a proceder a extraer las muestras de la mucosa bucal mediante 2 hisopos, los cuales son guardados en un tubito de plástico blanco y se procede a tomar las muestras de sangre extraída del índice de la mano izquierda del menor y los demás, depositada y lacrada y sellada en 2 sobres. Como les digo, gracias a ustedes estamos empezando mejor por el final, ¿no? Esto se va a colgar y lo van a mandar a los correos de todos ustedes, ¿no? Vamos al punto. La etiqueta, al final hay un tubito de plástico donde se ponen las muestras, la gota, la sangre. Déjase constancia que la demandante se le asigna este número y al demandado también esto, ¿no? Posteriormente se procede a obtener las muestras de sangre de las personas, se pone en un sobre de identificación y se procede las muestras. Esto es totalmente por escrito, a pesar de que estamos nosotros en la búsqueda, ¿no? De cada vez hacerlo por computadora y todo eso, pero en este caso no podemos olvidar las raíces latinas que tenemos y sobre todo el derecho romano de que todo conste por escrito. Se ponen los códigos, el laboratorio toma la otra muestra en sobres lacrados, que la totalidad de las muestras, así como la hoja de datos personales introducidos en una bolsa de seguridad con un código que también es lacrado con lo que concluye la presente diligencia firmando los intervinientes. De lo que doy fe, si no hay secretario de juzgado y no hay asistente de juez y no hay juez, pues no se puede hacer. El papel del secretario es dar fe, dar cuenta. Cuando hay huelga en el Poder Judicial de secretarios, de actuarios, de asistentes de juez, de auxiliares, no hay despacho aunque los jueces estén ahí, porque el secretario da fe de lo que está viendo, ¿no?
Cuando se toma, es muy sencillo, digamos, este es el juzgado, el papá y la mamá acá, la bióloga está acá, van a la misma mesa contándoles exactamente cómo es, ¿no? Estiran, abren la boca, le meten un hisopo, le frotan la saliva, guardan ese hisopo del papá, de la mamá, le sacan sangrecita al bebé, también a la papá y a la mamá, se guardan otro sobre. 3 juegos, uno va para el laboratorio, el otro va para medicina legal del Ministerio Público y el otro es el que se hace la prueba. Se guarda ese backup o esa seguridad, ¿no?, para el Ministerio Público para que no haya problemas y hay una especie pues de cruce de información. Con esa muestra, de una forma muy sencilla, y habiendo pagado, habiendo cancelado el papá o la persona, el auxilio judicial que puede pedir la mamá, ya se verá eso, porque no es gratis, porque la colación para poder obtener ese beneficio en el Ministerio Público va a tomar meses. Hay que decir las cosas como son, pero al menos ha cambiado mucho el proceso así como está ahora, ¿no? Eso va, el resultado es rapidísimo y regresa una respuesta. Pero al haber 3 sobres de 3 juegos, esos 3 juegos se cierra el sobre. Se pone un código, se lacra y a ese sello le pone la firma suya, el secretario de juzgado a cada uno y está lacrado. Sin que él dé fe no vale nada. Sin el secretario no se puede hacer nada. Sin un relator no se puede hacer nada. Sin un auxiliar porque ellos dan fe. El juez puede decidir, pero ¿quién legaliza? ¿Quién certifica? ¿Quién hace? Entonces, continuamos con lo que es la resolución. Todas las resoluciones tienen parte expositiva, considerativa, resolutiva. En la primera, ¿no?, va expediente, autos y vistos, está la parte considerativa, ¿no? Expositiva, antecedentes de fojas, 1, corre la demanda de filiación, aquí se hace una especie, pues, ¿no?, de récord de todo lo que se ha hecho, ¿no? Cuándo se pone la demanda, cuándo se tomaron las pruebas, él no fue, llegó, no se apersonó, por lo tanto se le va a declarar, ¿no? Antecedentes es el cuaderno, ¿cómo le llaman eso? El viaje, el itinerario del cuaderno principal, así como nos han leído, obviamente volvemos a las sentencias anticorrupción para tomarlo. ¿Se acuerdan de las resoluciones del doctor César San Martín o del doctor Villestein? Ya, obviamente ellos pues son genios del derecho, ambos fueron mis profesores y mis jefes, lo ponen con un verbo más, pues mejor, ¿no? Y aparte es una resolución muy importante. Cuando dicen itinerario del cuaderno es antecedentes, ¿no?, o el trámite que el cuaderno ha llevado por todas las instancias. Simplemente es la parte expositiva. Ha dado un viaje grande y ya está listo para resolver. En esa parte tenemos antecedentes y cómo es que es el proceso, ¿no? Esto lo hace el asistente de juez o el juez. Cuestión preliminar, hablamos de doctrina, hablamos de lo que es la protección y la ponderación del principio de interés superior del niño. Hemos hablado anteriormente del principio del interés superior del niño. ¿Qué significa eso? La protección integral que se le da al infante, al bebé, al niño, como una apuesta que nosotros hacemos para mejorar la sociedad. Ya es una cuestión de Estado. Entonces tenemos que todas estas cosas, el Seriejus hicieron una investigación en la época de, obviamente volvemos a la televisión, no estamos hablando de religión, ni política, ni de sexo, pero al empezar este milenio, el 2000, 2004, 2005, Seriejus hizo una investigación y levantó la información que en el Perú habían casi 2 millones de niños que no eran reconocidos por sus papás. Entonces tenían que hacer mucho más sencillo este procedimiento y esto se pensó como cuestión de Estado, ¿no?, a través de los canales respectivos. Rada Barlen, Manuela Ramos también intervino y el INAVIF, un montón de personas que vinieron del USAID de Estados Unidos y dijeron, tenemos que hacer que sea mucho más accesible eso. Y tratando aún de funcionar, sin hablar de política, hace un tiempo el presidente Kuczynski, su ministra y no vamos a decir los nombres de la ministra tampoco y el congresista porque nunca voté por ellos, pero igual tuvieron la iniciativa de facilitar más todavía eso, haciendo que no necesariamente tenía que firmar un abogado a la demanda de filiación, que podía ser un formulario que se hiciera y que se podía pedir filiación y alimentos de una vez, ¿no?, en una sola. Pero vamos a aconsejar por qué decimos que a veces eso no está muy bien, porque una cosa puede amarrar a la otra y se demora más. Tenemos un montón de doctrina. Esto lo vamos a digamos, a colgar y ustedes lo pueden tomar, ¿no? Declaración de rebeldía, obviamente en este caso, para este ejemplo, el papá nunca compareció, ¿no? Escuchando que la declaración de rebeldía puede ser utilizada como una cuestión para determinar la verdad, ya esta parte que dice considerando es la parte considerativa, ¿no? Es una sentencia muy larga la que hay, pero tiene que fundamentarse bien con quien dice, ¿no? De ahí vamos al fallo, al final, toda la historia, toda la doctrina, ¿no? Las leyes que fundamentan eso, las leyes que fueron 2 veces modificadas, ¿no? Las modificaciones y qué es lo que se ordena al final,
también tienen que ser citadas todas las fuentes, incluso las que estuvieron ya modificadas para poder saber cuál es la fuente a donde vamos a tomar la decisión. La oposición, como significa, y al final vamos nuevamente a detallar esto, los 10 días, estos y la decisión que es el fallo, ¿no? Simplemente el fallo para cómo es que debe hacerse, y esto va generalmente a todos, es lo que hemos aprendido todos, ¿no? Yo trabajé hace muchos años, el doctor Figueroa era mi jefe, entonces, y vieron todo lo pulcro y lo serio que era lo que la abogada estaba pidiendo hace un momento, ¿no? Y el fiscal también, y se corrían traslado y ver cómo arreglan todo eso. Entonces, ese tipo de protocolos son muy necesarios, ¿ya? Entonces, el juez del Poder Judicial, la Corte, administrando falla, declarando fundada la demanda de filiación que interpone el nombre de la mamá contra el nombre del papá para que la niña, el nombre, dice, la niña, ordeno y declaro judicialmente la paternidad extramatrimonial del bebé, teniéndose como su progenitor y padre a partir de la presente A, con documento nacional de identidad. Este tipo de llaves y candados ayuda para que no haya una equivocación y no se pierda. Pongan el número de DNI, pongan el nombre del papá, para que se sepa quién es, ¿no? Y además mando como juez, digamos, dice que una vez que consentida fuera la presente resolución, se remitan inmediatamente los partes que correspondan a la municipalidad donde está inscrita. Partes son oficios, no es como un matrimonio y un bautizo, te dieron el parte, no. ¿Por qué utilizamos esos términos? Bueno, pues son las situaciones que así nos han formado, pero debemos hacerlo mucho más accesible. Hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Del término patria potestad, ¿no? La patria potestad, ¿por qué dicen patria potestad? ¿Qué significa patria potestad? El Perú, el niño tiene que estar registrado, potestad, patria. Mejor decir responsabilidad parental y marental, porque la palabra, el término, la frase, patria potestad como que nos lleva a una situación complicada, ¿no? Entonces poner y decir, los partes son los oficios. El oficio que dice, ¿no? Generalmente los abogados, mucha sobrecarga en los juzgados. Señor doctor, señor juez, en entrevista, ¿me permitiría ir? ¿Puedo pedirle por escrito que me deje que la secretaria el día viernes que entreguen a los partes, me dé el oficio a mí, yo lo llevo a la RENIEC? Sí, ese es el parte. ¿Por qué le dicen parte y por qué no le dicen oficio? Son situaciones pues que hay que ir cambiando y hay que hacerlo amigable, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es la familia ensamblada, la familia conformada, en este caso, para poder entender cuál es la naturaleza de lo que se está por determinar. Ya, esta es una sentencia donde se resuelven la filiación y los alimentos. Se pueden resolver los dos, pedir los dos en una misma demanda y resolver en la misma sentencia las dos situaciones. No es aconsejable, en lo particular yo no aconsejo eso. ¿Por qué? Porque puede haber herramientas de dilación, puede haber demoras para lo que es filiación, no se hace ni bien filiación ni se hace bien alimentos. Pídanlo por separado. La ley dice que sí se puede pedir, pero si me preguntan a mí, o le preguntan a su abogado y se da cuenta, es mejor recomendar por separado para que no se amarren las dos cosas. No significa que no se haga. Hay una modificatoria en el proceso. Cuando uno demanda alimentos, dice, trae la invitación al acta de conciliación para que hable. Y hay jurisprudencia de eso. Muchos dicen, no es necesario. Sí, pero nosotros estamos yendo, tanto como secretarios, tanto como auxiliares, tanto como abogados litigantes, estamos yendo a lo que queremos que no demore el proceso, que ganar. Si el juez y el secretario te piden eso, pues cúmplelo, no es un capricho, por algo será. De repente ese juez lo quejaron un montón de veces, de repente no le confirmaba las sentencias que apelaban y subían en grado. Ya sabrá por qué lo hace. Hay jueces que piden inclusive no la constancia ni la papeleta de habilidad, sino piden incluso esa certificación que cuesta 35 soles del Colegio de Abogados, ¿no? Que dice, el abogado está colegiado de esta época. Eso cuesta muchísimo. Mucha gente dice, ¿y por qué no me pides la papeleta de habilidad? Porque por algo lo está pidiendo. No es cierto, no es que sea un capricho, sino algo llevará. Entonces, esta sentencia empieza aquí mucho más fácil de ver, ¿no? Vistos, considerando, petitorio, fundamentos de hechos y derecho de la demanda, el trámite, ¿no? Expositiva, considerativa, resolutiva, el glose de las normas y de las piezas procesales. Casi igual todas las sentencias se parecen, pero en este caso es algo muy sencillo porque es para un bebito, ¿no? Al final, la sentencia dice, habla de alimentos, declarando fundada en dos partes. La demanda de filiación y la demanda
de alimentos señalando pensión. Pero nuevamente, pues recomendamos que si haces las dos cosas al mismo tiempo, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Aquí hay acuerdos plenarios y jurisprudencia relacionada al tema de familia, al tema de filiación. Yendo rápido, explicamos que si bien el acuerdo plenario y si bien la jurisprudencia y si bien en los plenos casatorios se señala una cosa, no necesariamente por esto tenga que resolver el juez de esa manera. Si quiere lo atiende, si quiere no. Muchas veces presentamos como 10 o 15 casaciones y te dicen no, yo puedo resolver porque simplemente yo lo solicito, porque es mi máxima de la experiencia, criterio de conciencia, sana crítica, el juez es el perito de peritos, entonces ellos pueden tomar cualquier decisión, pero siempre se puede apelar o no. Entendemos la jurisprudencia como un camino, ¿no?, para entendernos, para unificar lo que resuelven los jueces, pero presentándola no significa necesariamente que tengan que tomarla en consideración. Como les digo, lo mejor en este caso es tratar de acercarse a que se resuelva, no ganarle al juez, no ganarle al secretario, porque siempre, más que el juez, el secretario judicial, el auxiliar jurisdiccional, siempre va a saber más que el abogado. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque está ahí, porque tiene un montón de cosas y porque ya estuvo bastante tiempo en eso y ve todos los días ese proceso. Para el abogado es el juicio de su vida, ¿no? Para la mamá es el juicio de su vida porque es para el bebé. Y el secretario ya está acostumbrado, ¿no? Nunca es bueno, si uno cita una jurisprudencia o una casación como una recomendación, discutir con el auxiliar jurisdiccional. Aquí tenemos del ANCAS. En muchos de estos casos a muchas personas les parece de sentido común. Dicen, claro, pero es lógico, tienen que resolver así. Es mejor tomarlo en consideración. Aquí tenemos la jurisprudencia. Una pequeña reflexión antes de empezar. Después de que sucedió eso del Seriajus, el año 2000, más o menos, hubo una información que se hizo para que todos nosotros pudiéramos hacer los procesos de filiación y hacer los procesos de reconocimiento del niño, del hijo extramatrimonial con respecto a el derecho que ellos tenían, ¿no?, de ser nombrados y de tener el derecho a la identidad, artículo 2 de la Constitución. Mientras eso sucedía, se tuvieron que ver nuevas figuras jurídicas. Es complicado hablar de eso, pero hay que hablarlo. No voy a hablar de política, ni de religión, ni de sexo, simplemente es bueno siempre hacer la tingencia y saber dónde estamos, ¿no?, y hacia dónde venimos. La Constitución siempre dice, invocando a Dios Todopoderoso y reconociendo el sacrificio de las generaciones anteriores que nos precedieron, ¿ya? En el año 1852 estaba el Código Civil peruano, que era totalmente afrancesado, napoleónico. Después han venido varios códigos y el Código de 1852 decía que el bebé, el infante, el menor, era sujeto de derecho para que todo cuanto le favorece, a condición de que nazca vivo y con forma humana, así decía, ¿no? Pero ya se había una situación para hablar pro aborto y en contra del aborto, no estoy hablando de eso. Vamos a tocar el tema científicamente, no hay una posición con respecto a eso, como les digo. Lo políticamente correcto e incorrecto, no, en este caso estamos hablando del tema, no estamos sentando una política, no, en este caso no soy católico, no soy franciscano, normal, no, o sea, es para explicar. Les digo esto porque hace unos días también pasaba, el mundo es otro, ¿no? Hemos hablado una vez, hace muchos años, yo todavía tenía pelo, era jovencito, antes cuando tú tenías tu novia, tu enamorada, después tu esposa, en el momento que tú ya veías que la relación iba para más, ¿sabes qué? Te voy a presentar a mis papás, a mi mamá y a mi papá, y ella también. Eso ya era enseriarse, ¿no? Ir en serio. ¿Saben cómo es ahora el 2020? Ya las chicas y los chicos ya no presentan al papá y la mamá. ¿A quién creen que presentan? A los hijos. Cuando una chica está muy ilusionada, le dice, ven, vas a conocer a mi hijito. Y el hombre también le dice, mira, tengo mi hijito. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado que pasaron muchas cosas, ¿no? Y hay mucho dolor. Del 85 al 95, sin hablar de política, se estratificó y se dividieron y se arrancaron muchas familias en el Perú. Vamos a ir al concepto de familia ensamblada, padre y madre afín. A eso voy a llegar al final. Les digo esto para que vean que no es que tiene un prólogo para explicarse muy delicadamente. Y les explicamos esto para no llegar, ¿no? El código dice marido y mujer. Cuando el abogado o el juez le dice, ahí está tu mujer, habla con ella, no es peyorativo. El código dice mujer, ¿no? Y al otro le dicen, ese es su marido.
No es que si quieren cambiarlo, pues hagan, lean, luchen. Porque suena feo muchas veces. Ahí está tu mujer, está hablando, dice que quiere pasar. ¿Por qué le hablas así? Oye, el código dice mujer. O te digo tu cónyuge mejor. Ah, ya, tu cónyuge. El unido de hecho es concubino y concubina. No es insulto. Está en el código. Es feo, pero es así. Cambien pues el nombre, vean la forma de verificar eso. Hay juristas impecables y los mejores que hay. Y hay uno que justamente estuve leyendo que es uno de los nuevos, ¿no? No voy a agradecer mucho, ni voy a mencionar mucho, como siempre, agradezco siempre a Lilia María Rueda Valdivia, mi hermana que hace todo este tipo de cosas, y al doctor José Soto. Hay un joven abogado que en uno de los artículos en la revista jurídica de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, el doctor es Quispe, ahorita lo vamos a encontrar porque fue el que realmente nos ha dado la señal, ¿no? El término concubino y concubina está en el código, unido de hecho, conviviente, ¿no? Entonces, tiene una figura similares, los hechos similares al matrimonio, ¿no? Los hechos, los fines, lo que persigue es similar, parecido al matrimonio. No es el matrimonio, no es lo mismo. El niño o el bebé que nace, como les digo, estamos empezando el final, dentro de una relación de convivencia, de convivientes ya declarados y consejo, tiene que reconocerlo el papá, porque no es esposa. Los nacidos dentro del matrimonio, el término era, a mí me lo enseñaron así, mi profesor Cornejo Chávez me dijo, se le reputa al padre. El término es así, es horrible, ¿no? Pero digamos, o sea, si nace dentro del matrimonio, o sea, digamos, ¿no? Dentro de los 300, dentro de los 8 meses, 360 días, pues sí es su papá, nace dentro del matrimonio y antes de que alguien objete, obviamente, automáticamente, si nace de la esposa, buscan al esposo y lo nombran, lo firman. Eso es automático. Pero en convivientes no, tiene que reconocerlo, tiene que firmarlo, tiene que consignarlo, porque son finalidades y la personería legal, la personería y la definición jurídica es parecida, pero no igual, parecida. Yo siempre hago ese ejemplo, ¿no? Yo me puedo comprar pues el polo de la selección, me pongo el número 9 atrás, Guerrero, me pongo el chimules, salgo a correr, no voy a correr ni voy a meter jamás un gol como Pablo Guerrero, pero me vestí igual, no es lo mismo, ¿no? Regresemos al punto. Entonces, el término hijo ilegítimo era el que funcionaba en el Código del 52. En los hijos, hay dos tipos de hijos, legítimo e ilegítimo. En el Código del 50, se arrastró hasta el 36. El Código Civil del 84, cuando empieza, ya venía la Constitución del 79, no estamos tocando política, les digo, y ya se reconoce la unión y la convivencia de dos personas, ¿no? Varón y mujer libres de impedimentos para casarse, con el objetivo de casarse. Si el código dice que son varón y mujer libres de impedimento para casarse, los convivientes tienen que ser hombre y mujer, hasta ahora, ¿no? Y para casarse también varón y mujer, ¿no? No nos vamos yendo, vamos a hablar de los niños extramatrimoniales y matrimoniales. El punto es que lo decimos, pero no necesariamente estamos vendiendo la idea de una religión ni nada, simplemente estamos exponiendo los hechos. A mí me preguntaron una vez, ¿no? Bueno, digamos, vamos a contar una historia, no es un chiste, pero es una historia. Estaba en un bar, en una mesa estaba un machista, un abogado, y había una persona que quería discutir, ¿no? En este caso, le dice, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los gays se casaran mañana y, digamos, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, esperaba una reacción violenta del machista y del abogado picón, ¿no? Me parece excelente. Pero ¿cómo así? Tú no eres antiguo, retrógrado, y el abogado, y tú también, ¿no? No siempre hablas de la familia. No, es que es cierto. Si se llegan a casar, yo como abogado tendría el doble de clientes porque se van a divorciar. Y el machista dice, mejor, para que se fríen, para que vean lo que es divorciarse, pasar pensión y todo. O sea, depende cómo lo veas y en el horizonte que tú tienes, ¿no? Pero las instituciones son así, no estamos ahorita, este sitio y este local es solo para poder hablar de cómo funciona, cómo mejora y en intención de eso. No decimos si es bueno o es malo, ¿no? El día de Año Nuevo uno se emociona, ¿no? Ves una prima que yo tengo que es jovencita, tuvo su bebito y el bebito ahí, entonces uno admira a la mujer, nació mujer, ¿no? Entonces, si yo veo una resolución del juez que a un hombre dicen que es mujer, ya también le digo señora, señorita, normal. En este caso, en una clase también hubo una inquietud, dijeron, dentro de lo que uno habla, ¿no es cierto? Porque cuando te dicen mujer, piensas en mamá, piensas en tu mamá, tu abuelita, tu tía, tus primas, tu compañera de trabajo, tu vecina, tu abogada o socia que trabaja contigo en el estudio, y esa abogada es tan inteligente porque tiene la intuición femenina, que dices,
A mí me hubiera gustado, y la verdad, a mí me hubiera gustado tener hijos, pero no puedo porque soy hombre. Ellas son tan lindas que se lo merecen. Y de lo que uno dice es algo muy bonito, ¿no? Dice, ya, soy lo máximo, qué floro. Salud, no. Hay mucho cuidado porque hay personas que vienen y te dicen, ¿y por qué ellas se lo merecen y nosotros no? Te dicen, no estoy hablando ahorita de la opción sexual, solo estoy diciendo que ellas son bien lindas, mira las fotos. Por eso se lo merecían, porque mi abuelita era bien buena. O sea, dense cuenta que tienen que las cosas decirlas con un término amigable, friendly, accesible y que no vaya a ser malinterpretado, porque en estos temas de familia es muy peligroso tocar temas a los cuales pudieran generar algún tipo de resquemor. Entonces, retrocediendo mucho más y haciendo las cosas más accesibles, el 84 cambió el término legítimo e ilegítimo para matrimonial y extramatrimonial. O sea, son hijos extramatrimoniales y matrimoniales. Ya no, porque el legítimo suena horrible y es peyorativo y es incómodo y es feo y provocaba bullying y provocaba desprecios y provocaba discriminaciones. Gracias a Dios, bueno, soy católico, eso no lo puedo negar. Bueno, gracias a Dios y que cada cual agradezca la confesión que tenga, porque me parece lindo por los niños, todos los dos son iguales, tienen los mismos derechos. Uno es extra y el otro es matrimonial. Y poco a poco el código va a ir sacando eso y ya ni siquiera va a decir si es dentro del matrimonio o no. ¿No? Entonces ya todo, la idea es que todos seamos iguales y a eso vamos. La familia conformada, la familia ensamblada y el padre afín y la madre afín. Retrocedemos del 85 al 95, o mejor decimos hace muchos años, hubo en el Perú una crisis económica, una crisis terrible, peor que la de Venezuela, y sucedía que la familia en los 70s y hasta ese momento, en los 80s, hasta ese momento, era la familia que ustedes ven. Vean propagandas antiguas, vean dibujos antiguos, vayan al Ministerio de Salud, miren los archivos en Google. Era el papá, la mamá, un Volkswagen y un chiquito y una niñita. Esa era la familia nuclear, no lo que nos enseñaron, papá, mamá, hijitos. Pero las familias se parten, pasaron cosas horribles y la mamá se iba a trabajar a España, el papá se iba a Argentina o a Japón, México, Venezuela también, o bastante, Brasil, Chile, Ecuador, en todos lados había. Entonces, el papá se iba y el pasaje para ir a España en ese momento costaba 15,000 soles. En esa época, que era inaccesible, ¿no? Y la mamá también gastaba mucho. No podían venir, pero mandaban cosas, mandaban regalos, mandaban juguetes. Entonces, si sustraemos a un hombre, por más que sea un santo, fuera de su ciudad, fuera de su esposa, de sus hijos, y lo pones a vivir 10, 15 años en otra ciudad, ¿no? Y a una mujer también, entonces suceden cosas. Se vuelve a enamorar, tiene todo el derecho, la mujer también, tienen hijitos, tienen un nuevo compromiso, pero ¿qué pasa cuando todo se arregla o cuando ya pueden regresar? En la Navidad viene la mamá con un nuevo papá o un padrastro y 3 hermanitos, viene el papá con una nueva mujer y 2 hermanitos, entonces ahí vienen los tuyos, los míos, los nuestros. Hay un villano ahí, hay una villana ahí, ellos tienen la culpa de haber hecho eso, no lo tienen. Y mientras duró todo ese viaje, porque pasaron 15 años, como les dije, ¿quién se quedó pagando las cuentas de la casa? No era era el hermano mayor de repente. Como un caso, la hermana mayor dejó de estudiar y comenzó a vender celulares. Vendió tantos celulares que ahora es supervisor, ahorita es gerente de zona. No tiene título, no tiene profesión, pero gana 8,000, 9,000 soles en comisiones. Entonces, ella es la que paga el colegio de sus hermanos. Ella pagó el 15 años de la hermana. Ella no tuvo 15 años, pero le pagó a la hermanita para que tenga 15 años. A ella le pide la mano el novio. Entonces, ella no es la mamá, pero es la madre afín, ¿no? Porque o sea, son 7 hermanos y ella es la mayor, los papás están en el extranjero. Uy, mi hermana me mata. No, tengo que rezar a las 10. ¿Y por qué tu hermana te mata? Es tu hermana, sí, pero ahorita ella es la que manda. ¿Ella es la mamá de sus hermanos? No. Pero le dicen mamá en algunos pueblos andinos, en provincias, yo tengo familia en todo el Perú, le dicen mamá a la hermana mayor o algo, por algo será, porque ella se hizo cargo. Igual es para el papá. La hermana mayor de los 7 hermanos que mantuvo a todos los hermanos a los 15 años y ayudó, hizo todo, ¿ya? Lo recentró el ojo, lo latí, le dio correazos porque se hizo un tatuaje, todo lo que sea. Cuando se va a casar la hermana menor viene y le presenta al novio y ella le pide en la mano, es hombre, casi un poquito más la lleva al altar, porque ella es la que manda ahí. ¿No es cierto? Pero ella también tiene corazón, ¿no? Y de repente dice, me enamoro, convivo, me caso y traigo a mi novio a vivir a la casa. Son casas enormes, ¿no? Acá en Lima tenemos la costumbre todos, pues, de vivir todas las familias ahí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el hermanito menor tiene un problema, ¿no? Y ya tiene que hablar pues con un papá, con un hombre, el hombre de la familia. ¿Quién va a ser? El papá está en España. No es su padrastro, es el novio de la hermana que vive con el conviviente, concubino de la hermana mayor, que es como la mamá, tiene su pareja, y es un hombre muy bueno, ¿no? Y se sopla todo, y él va a tener que hablar con el hijito, ¿no? No vayas a tomar, ten cuidado, regresa tarde, no manejes borracho.
Eso se lo dice, vendría a ser, ¿qué cosa? Su cuñado. Si lo vemos bien, viene a ser su cuñado, porque es la pareja del papá. No, la pareja de la hermana, que es como tu mamá. Y ellos ya se casaron y tuvieron hijos, casi nacen igual, de la misma edad que el hermanito, ¿no? ¿Quién es el papá? ¿El que está en España o el cuñado, esposo de la hermana que te mantiene, que te pagó la secundaria, la primaria y la universidad? Entonces, el padre afín viene a ser el papá, el cuñado, el hermano de la que se hace como mamá. Y eso no tiene nada malo y sucede en cualquier lado. Esa es la familia ensamblada, el padre afín y la madre afín. Eso es muy complicado, ¿no? Porque llega el INEI, toman una encuesta y preguntan, ¿quién es el jefe de la casa? No, yo tengo un cliente que lleva su divorcio y dicen, sí, un ratito, le voy a pedir permiso a mi mujer para decir que yo soy el jefe de la casa. Y a veces iban, tomaban información y en una casa vivían 4 hermanos. ¿Quién es el jefe? No, somos 4 hermanos. O sea, ese tipo de preguntas y ese tipo de organización vertical y piramidal existían en Nazaret o existían en sitios antiguos en el pasado, pero ya estamos muy divididos y ya aprendimos a vivir en comunidad, salvo los episodios de violencia familiar. Entonces vemos que en Navidad, 28 de julio, Semana Santa, vienen los papás, la mamá, los tíos y todos juntos reunidos pacíficamente como tiene que ser, porque nadie es culpable y sucede eso. Sin hablar de política, vemos el caso de los venezolanos que sufren muchísimo. Y vemos que a veces la esposa está acá y el esposo todavía está allá, o el esposo está acá y la esposa está todavía. Y vemos cómo van evolucionando las cosas y uno los observa. Son seres humanos, sufren bastante. Mira, ella está saliendo ya con la chica, la vecina, ya está saliendo con una persona, yo creo que es su novio, pero ella tiene a su esposo allá. Han pasado 4 años también, le dice. O sea, que ¿hay villanos? No. Tener que buscar a los presidentes de esa época y dispararles o apuñalarlos no se puede. Entonces, pero hay que continuar. Y eso es lo que hace grande a una familia. Mientras más cariño y más comprensión haya, se continúa. Entonces, esa es la figura del padre afín, la madre afín y los términos que se tienen. Sí, porque ya están hablando los libros del término la familia ensamblada, el padre afín, la madre afín. No, y en la ley en la 364 de la violencia familiar también hablamos de eso. Entonces, ya he explicado eso ahorita. Tanto hijos matrimoniales como extramatrimoniales tienen el mismo derecho para ser reconocidos. Y continuamos, de eso se trata. No implica si está bien o está mal y no implica si merecen o no merecen. Ahora, con respecto a la vida humana, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, ¿no? La condición de que nazca vivo. Desde el momento que está concebido, ¿no? Desde el momento que es un bebé, pues ya puede heredar, no puede hacer actos de disposición, tiene la capacidad de goce, pero no de ejercicio, pero ya es. ¿No? Aquí en el Perú dicen desde que es concebido, o sea, desde que es chiquitito, ¿no? Nació y punto. Si ya se señala, como en otros países, que de repente a los 60 días, que es un germen, que no, que cuando ya tiene corazón y lata, sí, eso ya son situaciones que los legisladores tendrán a ver, ya tenemos nuevos legisladores, cambiar o modificar o corregir. Pero con lo que tenemos lo hacemos. No podemos decir, no llegamos a ese nivel, no, de poder decirles a ellos o a todos qué está bien y qué está mal. No sabemos exactamente eso. Entonces, volvemos al hecho. En un proceso de filiación se le emplaza al presunto padre y se le dice, ¿sabes qué? Ven a firmar a tu hijo. Si él se opone, tiene 10 días para oponerse, tiene que buscar el laboratorio, pagar ese laboratorio y hacerse la prueba. Si no, se le hace la declaración, el apercibimiento, que es la llamada de atención que está en el admisorio, se hace efectivo y se le declara como padre y se lleva al RENIEC para que se le inscriba. Ese es el término, es muy rápido, el proceso no necesitas abogados, hay un formulario que el anteaño pasado dejó el doctor Prado Saldarriaga, referido como presidente del Poder Judicial, que no necesitaban firma de abogado. ¿Qué queremos decir con esto? A pesar de que no se necesita firma de abogado, siempre es bueno que ustedes busquen un abogado para que lo lea y lo firme. Abogados gratuitos hay en todos lados. Hay asesoría legal gratuita, ¿no? Digamos, el proyecto Alegra, ¿no? Que lo empezó la doctora Zavala, que está ahora en la Junta Nacional de Justicia. Está las defensorías de oficio, que están en todos lados. Está el MINDES, está la Fundación Rada Barner, que le da facilidades a lo que son los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, el SEM que le llaman. El Ministerio Público ahora tiene un montón de conciliadores que trabajan para ellos y que tienen las audiencias y acceden, y todas las instituciones que se encargan de velar y promover. Que lo lea quien sea, van a la municipalidad y leen la demanda y todo, y háganlo como recomendación. Pueden hacerlo juntos, pero sería bueno hacerlo separado. Aquí tenemos, pues, después de
De esa larga explicación tenemos, por ejemplo, ejemplos del acuerdo plenario con respecto a la pregunta: ¿se le puede impugnar la sentencia que declaró la paternidad extramatrimonial sin la prueba de ADN? De repente fue una persona que no quiso contestar o se opuso, pero llegó hasta casación. No procede por seguro. Eso es lo que decide el Pleno. Las resoluciones en estos procesos de filiación son generalmente resueltas por un juez de letrado, se apela ante el juez de primera instancia, que viene a ser el juez de familia. Complicado, pero en este caso llega hasta la Suprema, o hay plenos jurisdiccionales en materia civil que se llevan, como les digo, no es como en lo penal, que el Pleno decidió diciendo el 001 del 2019 en el caso de Keiko Fujimori. Ayer lo mencionaba, ¿no? El Pleno jurisdiccional, la casación del año pasado. Pero estas casaciones son de repente, no más aburridas, sino de repente, para los abogados, más intrascendentes, pero es bueno leerlas, porque esa justicia es la que nos toca más. Nunca. Hay abogados que nunca vemos pues como informe oral a una sala penal suprema anticorrupción, ni vamos a verlo, porque la primera línea que tiene del Poder Judicial los abogados y el pueblo es los juzgados de magistrados y son los juzgados, pero acá se lanzan señales para eso, ¿no? Tenemos entonces, ¿qué dice? No procede por seguridad jurídica tomar la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque ya es cosa juzgada y caería en una lluvia de nuevas tomas y nuevos recursos, ¿verdad? Por lo que, tratándose de la misma parte, teniendo el mismo objeto y siendo la misma pretensión, se es dilucidar el efecto de la filiación y la demanda sería improcedente. Para casos excepcionales, ¿pero qué pasa? Tengo la acción de amparo, ¿no? En este caso, se ha incurrido en afectación de derechos fundamentales del demandado, tiene derecho de acceder a su medio, digamos, o el proceso en sí de hacerlo ante un juez constitucional, ¿no? ¿Cuál es la vía para cuestionar el reconocimiento de paternidad por violencia, engaño o error? El Pleno dice: la vía idónea es generada del acto de reconocimiento llevado con engaño, violencia, error, es la invalidez del acto jurídico. Es un acto jurídico procesal. El acta de la audiencia que hemos leído, ¿no?, que puede ser apelada con un remedio, hay un montón de recursos y de posibilidades civiles para impugnar eso, ¿no? Pero en este caso la conclusión plenaria indica que la vía idónea para impugnar la filiación generada del acto de reconocimiento llevado con engaño, violencia, error, es la invalidez del acto jurídico. Siendo un acto jurídico, para no irnos a términos muy técnicos, que es el acto jurídico, es la manifestación de la voluntad dirigida para crear, modificar, regular, extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Agente capaz, fin lícito, observancia de la forma de prescripción de la unidad, objeto física y jurídicamente posible y observancia de la forma prescrita. El acto jurídico tiene requisitos. José se va a comprar un Volkswagen, tiene DNI, tiene capacidad de goce de ejercicio, tiene el dinero, va a la tienda le da. Ese es un acto jurídico, ¿no? Más allá, cuando está revestido de carácter patrimonial, es un contrato. Pero en este caso, el acto jurídico es un acto jurídico procesal. Entonces, si el acto le faltaban presupuestos procesales, en este caso, vimos que el secretario no firmó el acta o no se consignaron algunos temas o detalles en ella, se pueden apelar, o estuvo mal notificado. Ya hemos tocado el tema de la mala notificación anteriormente. Ya hemos tenido acá situaciones con respecto a lo que pasaba. Antes los jueces y los secretarios, y antes existía el hecho de que la notificación, no había procesos que se ganaban por articulaciones, por ejemplo. Está mal notificado, está bien notificado, tachas, excepciones, impugnaciones y defensas y otros recursos, remedios y todo. Entonces todo un proceso se caía porque estaba mal notificado por debajo de la puerta. Yo como juez hace mucho tiempo estuve de juez, me interpusieron una demanda por nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el proceso fue bastante extraño. ¿Por qué? Porque se hizo todo lo que vieron en esa acta, esa resolución y todo, digamos, se hizo ese revestido. Pero lo notificamos en la dirección que él tenía el DNI y la que él había dicho dónde vivía, las dos direcciones. Pero no se sabe cómo consiguió demostrar que él no vivía en la dirección del RENIEC, ni tampoco vivía en la dirección donde decía que vivía. Pero él fue a la audiencia de toma de muestras, convalidó procesalmente todos los requisitos de este acto jurídico procesal. Si él va a la audiencia, a pesar de que es declarado rebelde, firma, pone su huella digital y accede a todo, ya se está curando, ya se está saneando cualquier vicio o defecto procesal o error, ¿no? Como dicen, injudicando, improcedendo y todas las cosas que van a poner para apelar, ¿no? Porque toda apelación lleva una nulidad implícita y el nulidicente puede decir no falta eso. Pero si él en audiencia se toman las muestras y en la audiencia de lectura de las muestras, cuando se abre el sobre, él mismo dice, no, antes de ver el sobre viéndolo, yo lo reconozco voluntariamente ahorita en el acta, ya.
Pero aún así pasaron 3 o 4 años y un abogado le dijo, un ratito, pero si tú dices que vivías en ese sitio y le comunicaste por un acta de conciliación a la mamá de tu hijo que vivías en ese sitio, lo del RENIEC no vale, ni tampoco vale de la dirección que te dejaron, que era donde tú trabajabas. Sí, hay jueces que aceptaron esto. Y me demandaron a mí, demandaron a la mamá del niño y al niño también. Y todo el proceso se volvió nulo. Los alimentos, por un lado, y la afiliación quedó nula. Bueno, obviamente yo me defendí, fuimos con abogado y todo. Bueno, se sobreseyó el caso. Pero él va a tener que volver a reconocerlo. ¿Y por qué? Porque existía la creencia viciosa, no porque algunos nos creamos mejores abogados que otros, pero es bastante sucio. A mí en lo particular me parece sucio y cochino hacer eso. Gracias a Dios, nuevamente, en ese sentido es muy bueno, porque todo esto que ha pasado con el sistema anticorrupción nos ha llegado a nosotros con respecto a la litigación oral. Hay un módulo corporativo de justicia civil en litigación oral en el 5º piso de Alzamora y en el último piso también. ¿Qué significa? Que ya no va a haber tanto papeleo, que va a ser todo rápido y va a haber eso, ¿no? Existe el SINOE, Sistema Integrado de Notificaciones Electrónicas, y ahora ya hay el eje, Expediente Judicial Electrónico. Entonces, si tú tienes el SINOE y el SINOE lo notifica a tu abogado, o tienes el eje y lo haces por el eje, o si no, buscas la ley orgánica de la RENIEC y le dices, yo te voy a domiciliar en el RENIEC porque este es tu RENIEC. Sí, pero no vivo ahí, eso lo dije porque sí, pero tú estás acogiéndote a la norma y la ley orgánica del RENIEC dice que el único documento para que te valga donde tú vives es tu DNI y el RENIEC. Entonces no te vas a escapar. Antes se amparaban, lo siento mucho, ahí sí tomo partido, no soy políticamente correcto, se amparaban en cochinadas como las tachas, excepciones, impugnaciones, y caían en eso porque les encantaba el prurito civil, ¿no? La parte inquisitiva, el tipeo, el sello de aguas, el papel sello sexto. ¿Nadie sabe? ¿Alguien? Levante la mano que se acuerda del papel sello sexto, ¿alguien? Ya. Era una especie valorada, no se escribía en hojas bond, no se escribía en hoja bond, papel 80 gramos con la sangría que dicen ahora. No, se tenía que comprar la hoja y el papel que veía con un escudo de la República, decía un sol, ¿no es cierto? Y ahí, si no tenías esa hoja no valía, y tenías que comprar un montón de hojas. La justicia era gratuita, pero tenías que comprar un montón de hojas y era carísimo. Hasta que a alguien se le ocurrió, gracias a Dios, en el año 93, sacar una resolución administrativa que decía, no, puedes hacerlo en cualquier hoja bond. Y eso fue, bueno, al menos para muchos, fue una emoción. Ya no tenemos que ir a comprar esa hoja. Entonces, ese tipo de cosas sucede ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahora hay el expediente judicial electrónico. Te llega la SINOE y te llega a tu correo electrónico y ya lo sabes. El abogado que no sabe hacer eso pierde, ¿no? Porque dice, no, pero yo lo siento mucho, eres lo que yo pienso. En ese sentido sí tomo partido. No se puede ganar un proceso por la forma, sino por el fondo. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? Pero se sacó sí, pero lo notificaron mal. Entonces ya eso continúa. Ese tipo de injusticias hace que la gente reviente, que tome justicia por su propia mano. Pero ya esos tiempos oscuros pasaron. Pero queda el aprender cómo sucede. ¿Por qué se está mejorando la justicia? Cuando se haga el eje, cuando se haga el SINOE totalmente y funcionen, van a los expedientes a ser más ecológicos, ya ni siquiera van a tener papel, se van a decidir y va a ser todo guardado en un soporte, los archivos, el hecho de las pérdidas de expedientes, las cosidas, las foliaturas, las foliadas, todo eso que hace uno, obviamente va a minorar el trabajo de los secretarios y los auxiliares de justicia, que ya no van a tener que cargar todos esos expedientes, ¿cierto? Vieron que cuando se estaban llevando las cosas, los secretarios cargaban los bultos, no que eran los tomos, la señorita, el otro, sí. Yo hacía eso durante años, subíamos 8 pisos y dejábamos. Ahora no, ahora todo es electrónico, en el USB entra. Pasada esa amargura, les indico que el interés superior del niño significa que sobre cualquier cosa que quiera decidir o hacer la mamá y el papá, interviene la justicia en defensa del interés superior del menor, porque es cuestión de Estado que el niño esté favorecido y esté protegido por la justicia y que la administración de justicia sea limpia para el pequeño, porque él es el que va alguna vez, pequeño o pequeña, porque él es el que alguna vez va a dirigir estas cosas y va a vivir y va a tomar decisiones por nosotros, que estaremos muy viejitos. Entonces, si nosotros vemos en las unidades habitacionales o en los, ¿cómo le llaman ahora? Lounge, duplex, no sé, pero en cualquier conjunto habitacional de edificios, o en el KFC, o en el McDonald's, o en el Plaza Lima Norte, o Mall del Sur, o en el Jockey Plaza, siempre vamos a ver que cuando tú vas a un restaurante o cafetería o donde sea, hay un espacio para niños, ¿no es cierto? Con los juegos, con el piso ese del pasto tartán ficticio, las bolitas y todo. Entonces, cuando tú vas, ¿no? Tú comes con los adultos y los niños tienen un espacio para ellos, ¿ya? Igual
es en las viviendas, conjuntos habitacionales, colegios y donde sea. ¿Por qué? Porque es cuestión de Estado que los niños estén separados y estén protegidos y tengan un ambiente para ellos por seguridad, para que no los secuestren ni les pase nada malo. Estas decisiones no solo son que se han puesto de moda, esto se decide, hay planes quinquenales, planes, eso lo saben más los ingenieros y los economistas y los contadores, hay planes y proyectos que son a largo plazo, a 5 años, a 10, 15 años, tratar de cambiar de una cosa a la otra, ¿no? Entonces, el interés superior del niño significa que todas estas cosas y decisiones que se tomen son por el bien del menor, o sea, menor, cuando hablo de niño o niña hablo de lo mismo. ¿Sí? Es siempre bueno aclarar esa situación y especificar que estamos hablando mío. No importa género, ni creencia, ni religión para eso, ¿no? Entonces tenemos ahorita que se puede cuestionar la declaración judicial de paternidad extramatrimonial. En el distrito Junín dice, no es posible por cuestión de seguridad jurídica, sino con el ejemplo, pero parece injusto, claro, pero ya está decidido y habrían un montón de casos que comenzarían a decir, no soy, sí soy, no soy, no soy, sí soy, y los niños terminarían peor que cuando el Cerejus tuvo la indicativo de facilitar ese acceso. Más adelante vamos a ver el proceso. ¿Cómo era antes el proceso de filiación? Antes que existiera la prueba de ADN. La prueba de ADN y la prueba que se toman ahora recién aparecieron en el 94 y 95 y eran carísimas, costaban $18,000, imagínense, ¿no? Ahora son accesibles. En el Ministerio Público son 1.300 soles y en un laboratorio que no vamos a decir un buen laboratorio para hacerle propaganda, pero están de 1.500 en adelante y se pueden pagar con tarjeta de crédito, 100 soles mensuales en 15 meses. Entonces sí se puede hacer, pero antes era imposible. Había la prueba de sangre, el líquido amniótico, había un montón de pruebas, pero no sabían si es mi hijo o es mi hija, ¿no? Entonces, y era atroz, y se hacía con el proceso de conocimiento. Imagínense seguir un proceso de filiación con el proceso de conocimiento, llevar testigos, actuar pruebas, pliegos interrogatorios, llamar al vecino, era increíble. Ahora es mucho más rápido y fue mucho más rápido después de la anterior gestión de gobierno, sin hablar de, no hemos dicho, pues no, o sea, tocando los temas, porque en este caso es bueno, busquen, van a ver la fotografía en Google de quiénes fueron los empleados y los trabajadores que hacen esto. Muchas de las personas que hacen estas diferencias no aparecen en público, ¿no? Y la iniciativa queda perdida. Por más placa, a este tipo de cosas que son las más determinantes no les ponen placa de bronce, ¿no? El expediente judicial electrónico, el SINODO, por ejemplo, son iniciativa del doctor Héctor Enrique Lama More, y eso pueden verlo en Justicia TV, lo pueden ver todo, que sea más rápido, que sea que una persona que no tiene los suficientes medios para gastar en un proceso, tomar taxis, movilidades, pueda el juez, el parecido, llevar lo mismo con un abogado sin gastar tanto. Entonces tenemos, se puede revocar el reconocimiento de hijo matrimonial, matrimonial extramatrimonial, una consulta 132/2010 de la libertad, dice, fundamento octavo. Ahora bien, en el presente proceso ha quedado establecido en definitiva con la prueba de ADN que en este caso mencionan los nombres, y en este caso sí se puede porque ya le hicieron el ADN y demostraron que no era. Ahora, herramientas dilatorias. ¿Por qué estuvimos hablando de este prolegómeno de antes? Menciona que dentro de estas casaciones y dentro de estas consultas se ven las herramientas dilatorias de los abogados. En el proceso anticorrupción, nuevamente volvemos a eso, lo tomo como ejemplo, es mucho más rápido y más fácil determinar, no, está demorando, el otro también demora. Dicen, ¿no? Ese fiscal está demorando, ¿por qué de una vez no resuelve? Porque no presenta la acusación. Esas cosas de demoras han sido llamadas la atención. Aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, referida con respecto a que esa praxis judicial mala debe ser totalmente borrada, y también es injustificable el retardo de la administración de justicia que no está en consonancia con la misión que está confiada en el Poder Judicial. Las cosas están cambiando y esperemos que cambien más. Muchas veces, antes, los estudiantes de Derecho leíamos y veíamos la Constitución, el Código Civil. Yo me acuerdo de un profesor, yo estudié en la Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho, la mejor del mundo, y yo le decía a mi profesor, pero le hacía preguntas, mira, me decía, hijo, cuando yo leo la Constitución, lloro, me emociono, qué lindo, todos los seres humanos somos iguales, todos somos personas con derechos, artículo 1, 2, pero ejecutarlo es complicado, es bien difícil, pero hay que luchar por eso. En este caso, hay una intención, hay un querer hacer, hay una fe de que no se demore el proceso, y puede ser que resulte, ¿no es cierto? Si nosotros nos rendimos, retrasaremos 100 años, ¿no? El hijo extramatrimonial fue reconocido por los abuelos, tiene derecho a la masa hereditaria, casación 68-95, sí, porque en este caso no tenía, ¿no?,
no tenía papás. Entonces, al reconocerlo a este señor que se llama Viviano, lindo nombre, sí, y sí tiene derecho a la masa hereditaria en la forma que corresponde. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto en los procesos de sucesiones, todos los hijos son iguales, ¿no? La mitad y un poquito para la mamá, la viuda, casada, ¿no? Y la otra parte para cada hijo. Y en este caso fue reconocido por los abuelos. ¿Y por qué por los abuelos? De repente no estaban los papás. ¿Y qué hace la mamá y qué hace el hijo extramatrimonial para poder demandar si no está el papá y no están los demás? Pues tenemos a los hermanos, tenemos a los tíos, tenemos a los medios hermanos. Dense cuenta que en el proceso, que lo vamos a ver ahorita porque estamos empezando de atrás para adelante, cuando se lee el sobre, ¿no? En el acta de lectura de muestras, sale y dice, ¿qué dicen los biólogos? En una cantidad o en un índice de 0.9999, es un 0.9 de un 100% total, no existe exclusión de paternidad del señor, pongamos, ¿no? Del señor José López. Entonces la secretaria de juzgado se rasca y el juez también. No entiendo, ¿qué dice? ¿Por qué dice no existe exclusión de paternidad? Que sí es el papá, o sea, no está excluido la paternidad. ¿Y por qué no ponen sí es el papá? Porque no, pues, el biólogo ese sí quiere decir la palabra que le gusta, o sea, la que no podemos entender, cuando hablan de no está excluida la paternidad en un 99.9, significa sí es el papá, o sea, no se excluye de paternidad. Y yo también pregunto, ¿verdad? Es que digo, ¿y por qué 99? Digan sí o no. No, porque cuando son la mamá o el papá es 99. Pero ¿qué pasa con los tíos, los primos, los hermanos, los abuelos, bisabuelos? Van bajando, pues no es tan cercana, 87, 84. Y eso sucede. Todos tenemos el mismo ADN. El ADN es ácido ribonucleico, exactamente ese término, gracias. Somos los mismos, todos descendemos de hasta ahora la ciencia ha determinado que hay un ancestro común que se llama Lucy. Lucy era no era neandertal, era Homo faber, antes de Homo sapiens, que huyó de Europa y Turquía y fue a parir a el norte de Etiopía. Esa pequeño antropoide dama, mujer, ¿ya? Ella es la madre de todos nosotros. Todo el ADN de todas las personas en el planeta está codificado como ella. Se llama Lucy, búsquenla por Google. Hay una película que trata de eso, de ciencia ficción con Scarlett Johansson, bueno, muy linda la película. Al final de la película van a ver una monita que se le acerca y le toca en el dedo. Pero busquen la BBC, busquen RT y pongan Lucy, la ancestra de la humanidad. Ella tiene el mismo ADN de nosotros, no hay diferencia. Y ella fue de todas las razas y todos los colores descendemos de ella. Porque es el principal primate del cual tenemos esa carga genética, ¿no? Hacemos las mismas cosas y decimos las mismas cosas. Por lo tanto, pues tenemos esa raíz. Y así sucede con los padres, hijos y abuelos, ¿no? No hay diferencia entre, ¿y por qué una mujer y por qué no un hombre? Bueno, los hombres morían mucho más rápido atacados por las fieras y todo. Muchos hablan y dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. No. La perra es la mejor amiga de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y las demás fieras buscaban sustento, dejaba a las hembras de la especie, ya mujeres, digámosle mujeres, por favor, a las mujeres con los niños mientras ellos iban a cazar. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, morían durante la cacería? Ellas tenían que buscar los alimentos y cazar también, pero eran considerablemente más pequeñas y tenían que cargar con los niños para cazar. Era complicado. Entonces, en glaciaciones y en situaciones que se han dividido todo eso, ¿no? La humanidad, Rosa Puente, mi profesora en la maestría en la enseñanza de Derecho, la doctora Rosa Puente, que trabaja en la SUNEDU, que trabajó en la Asamblea Nacional de Rectores, y viendo eso me explica, la humanidad empieza cuando ya no había hombres y solo las mujeres habían sobrevivido en las glaciaciones y en las cacerías. Entonces, mientras sucedían las cacerías, en las cuevas, en las cavernas, se escondían del frío, de la nieve, de la inclemencia de la naturaleza, esas mujeres pequeñas y los pequeños homínidos, los pequeños hombres que recién estaban ya haciendo, pues, ¿no? Herramientas y todo. Y en esas mismas cuevas estaban las lobas, estaban los cachorros de lobo, pero no lobos, lobas nada más. Entonces llegó un momento de tanta necesidad en la era cuaternaria que las lobas salían a cazar con las mujeres y regresaban. Y en ese tiempo parían las mujeres a los hombres, hombres y mujeres, bebés, y las lobas a sus lobitos. Entonces, el lobo que nace y mira al niño, no va a ver la diferencia entre lo ve de la manada y el humano que ve al lobo. Entonces, esa es la unión que hubo entre los perros y el humano.
no es el mejor, a veces no, es la mejor amiga de la mujer. Y eso empieza de esa manera. Por eso existe pues la estatua de Rómulo y Remo, que son amamantados por una loba. Es una historia muy larga, pero llegando a esto es que el ADN para todos es una lectura exacta, ¿no? No hay diferencias y tenemos la oportunidad de leer. Cuando escuchen y lean, no está excluida la paternidad y el cliente les diga qué significa, o ustedes como secretarios lean eso, díganle, los secretarios y los asistentes, no, díganme, sí, es el papá, porque acá dice. Y lo mejor en estos casos, a los secretarios y a los actores que lleven eso, es una recomendación que el acta de lectura, que cuando lleguen los 3 sobres lacrados, o cuando llegue la respuesta, haya una audiencia. Yo sé que es complicado, pero que haya una audiencia de lectura y de apertura de sobres y apertura de la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque si los sobres con el resultado están por ahí dando vueltas, uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? De repente, no estoy hablando mal de los secretarios auxiliares jurisdiccionales porque yo era uno de ellos, y siempre lo fui, estoy orgulloso de ellos, lo repito 20 veces si se me ha dado cuenta, ¿no? De 10, de repente hay uno que se deja contaminar, ¿no? Pues se deja seducir por el demonio, por el enemigo, por el ángel caído, por Belcebú, ¿no? Y ese recibirá algo y abre el sobre y le avisa al abogado, entonces ya nunca vuelve a la lectura y desaparece. Entonces es mejor leerlo públicamente y guardar, darle esos sobres lacrados, porque también llega el sobre lacrado la respuesta, guardarle en un anaquel donde esté el juez y donde esté el asistente de juez para evitar este tipo de cosas. No estamos hablando mal de los auxiliares jurisdiccionales, dice que tal, como les digo, yo fui bastante, como 10 años estuve trabajando, 15 años casi, ¿no? Y 4 de juez, entonces como que me atañe a mí, pero recordemos que Judas Iscariote era un apóstol, y recordemos que Luzbel, y después fue Lucifer, era un ángel, entonces cualquiera puede caer, y lo mejor en estos casos es guardar muy bien esas situaciones, porque puede ser también causal de nulidad, ¿ya? Y uno nunca sabe qué vaya a pasar. Entonces tenemos fundamento destacado sobre, se puede impugnar la paternidad si la madre se opone a la prueba de ADN del menor, casación 4430 del 2015 Guaura, que siendo así el Tribunal Supremo indica que en este caso toma la decisión de si no es tomarse la prueba porque no la conocía o sí. El proyecto continuo menciona, es la propia historia del individuo que le hace idéntico a sí mismo. En ese contexto, el pedido del recurrente no puede admitirse porque se ampara solo en sus probables supuestos genéticos, teniendo en como base afirmaciones de la demandada. Ya lo reconoció, pero la demandada de repente por cierta respuesta le dice, no es tu hijo, de cólera. Entonces, en este caso sería muy complicado porque si se no, pero parece bastante cruel. Si esto se tomara en consideración, comenzaría a haber un montón de procesos donde todas las mamás se arrepienten porque resulta que él es el papá, sí la firmó, pero no gana ni un sol. Mejor digo que no es, me niego, él me demanda a mí, él feliz ya no tiene su hijo y yo puedo hacer que el hijo sea de su padrastro que lo quiero más. Es complicado. Entonces, dense cuenta que la salida no es que parece extraño, parece un contrasentido, ¿no? O sea, si la mamá le dice al papá que no es tu hijo, no puede reclamarlo entonces. ¿Pero por qué? Piensen bien cuál es el efecto. El efecto sería que todas lo van a hacer, de alguna manera. ¿Han oído hablar de la perricholi Micaela Villegas, Miquita Villegas? Ya, muy bien. La nueva historia de Lima, ella tuvo 3 hijos, ¿ya? Uno con el virrey y otro más con un español pues que vino, que era pues un aventurero. Ella le dio $12,000 al español. Sí, ella tenía mucho dinero, tenía muchos negocios. O sea, no era que ella estaba, es bueno aclarar eso, ¿no es cierto? No era que ella estaba con interés con el virrey, que nos han hecho querer ver eso. Vayan al museo en el Alameda de los Descalzos y vean. Casi todas las casas que están en el centro de Lima son de ellas. Bueno, originalmente eran, ¿no? Bacus, el mismo Alameda de los Descalzos, las iglesias que están ahí, regalaba una iglesia. Para bautizar a Caijo regalaba un convento, regalaba. Y ella dijo, quiero que mi hija sea reconocida, la última hijita, pero su papá no aparece. Entonces le dijo, ya, yo te pago todas las deudas, pero ven y fírmala acá. Prácticamente era solo para darle el nombre, porque ella era la que tenía la plata en esa relación. O sea, tenemos que estudiar bien cómo es el pasado y se ve cómo es que realmente fue, ¿no? A pesar de que parezca un contrasentido, pero la seguridad jurídica indica que si se ve una sola vez, se va a ver bastantes veces. Retrotraemos a esto sin hablar de política, religión y demás cosas. Con respecto a los hermanitos, a los hermanos, ¿no? Ya sabemos cuando hablamos de los hermanitos quiénes son, no quiero tocar mucho ese tema, pero se mencionó que muchas de esas sentencias iban a ser revisadas y se escogió y se tomó la decisión que sean las referidas a abuso de menor. Pero hay muchas más, sí, pero si no, la seguridad jurídica se cae porque va a suceder en otros sitios, tendrán que hacer valer su derecho en la vía que corresponde.
Solo mencionando a eso. ¿Y por qué de los niños? Por el interés superior del niño. Vamos a eso. Impugnación de la paternidad solo procede si se logra identificar, bueno, el final del anterior, ¿no? Amparar la demanda significaría que los tribunales de justicia la impugnación de paternidad por motivos irrelevantes. Ella estaba molesta, estaba tomada y le dijo, no eres su papá. Entonces, en base a eso, todo el mundo... Perfecto. Entonces vemos la situación de que, tenemos poco tiempo, impugnación de la paternidad procede si se logra identificar al padre biológico. No. ¿Por qué? Porque si no se identifica al padre biológico, se le quita al papá, se le quita al padre, ¿no?, el título, que es el único papá que tiene. Ya no es su papá, pero se le quita al papá y al niño no se le da un reemplazo. O sea, no es tu hijo, pero se lo quita. ¿Pero dónde está el papá? No, no tiene. Entonces, no es justo, no es jurídico, pongámonos del lugar del niño. Si yo le digo que ya no es tu papá, o sea, tu padrastro no es tu papá, ¿sabes? Te crió pero no era tu papá. Ya, entonces, ¿quién es? No. Te quito y ya no eres nada, te quitan el apellido. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Cómo va a crecer? Entonces, en base a esa situación, nuestra noble Corte Suprema toma en consideración, dice que no se satisface el derecho a la identidad del menor, ya que el padre formalmente tiene como tal no es. Pero, ¿qué le quedaría? Dice, antes del pronunciamiento del órgano jurisdiccional podría ser cuestionable su situación luego de que éste es evidentemente más precaria. ¿Qué significa? No tiene papá. Ya. En particular, yo voy a colgar en Facebook una demanda de impugnación a la paternidad que funcionó. Y es un caso, y sucede en esos casos, ¿no? 5 hijos de una pareja con mucho dinero. El tercero era de un taxista. Él era mi patrocinado, mi defendido, y él va y digo, yo quiero una prueba de ADN. Se tomó la prueba y dijeron que el tercero de esa familia de 5 hijos, de un señor que tenía negocios y panaderías, era él. La fiscal, la jueza, el policía, los de medicina legal. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, es mi hijo. Hay gente así, ¿no? O sea, no nos pongamos el caso que todo el mundo decía, más bien deberías hacerte loco, espérate que termine la universidad. No, si es mi hijo. Y hay gente que cree eso y tiene buenas personas. O sea, no solo son hombres y no solo son mujeres buenas, también hay hombres que son víctimas de estas situaciones, ¿no? Ahora dicen, autorizan que menor sea reconocida por el padre biológico aunque su madre esté casada con otro. Este es el caso, ¿no? Vienen de caso parecido, ¿no? Yo no intervino en esta casación. Vienen desarrollando un trámite del padre e hija, incluso hacen vida familiar. En este caso es la familia conformada. El señor demandante viene desarrollando un tratamiento de padre e hija, incluso hacen vida familiar con la madre biológica. Entonces se tiene en consideración que es una situación complicada de quitarle a una niña, ¿no?, el papá que ya lo siente como papá y llevarlo al otro. No es que no tenga derecho el papá, pero es importante la niña. La niña está por encima del papá y de la mamá, ¿ya? O sea, la mamá tiene que ser madre antes que mujer y el papá también, para que no me digan machista, el papá también tiene que ser padre antes que hombre, exactamente. Y sucede. Yo tenía un tío, si ven mi Facebook, que le decían la mejor mamá del mundo. Él crió a sus 8 hijos solo, ¿ya? Y tenía un cliente, que no lo digo porque está en Facebook también, que él se quedó solo con 3 hijas, es médico, ¿ya? Una de sus hijas ganó el campeonato sudamericano de vóley, ¿ya? Y es una situación complicada, pero sí, también sucede. A él el día de la madre le mandan chocolates, sus compañeros de trabajo. Dice, la identidad dinámica prevalece la identidad dinámica. Aquí viene. Resulta procedente declarar inaplicable para el presente caso sin afectar su vigencia lo previsto en el 396 y 404 del Código Civil de conformidad con el derecho a la identidad consagrado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, se justifica sobre el principio del interés superior del niño y adolescente en la afirmación de la identidad filiatoria concordante con su realidad familiar. O sea, ¿quién hace de papá, ¿no?, y biológica de la menor? En estas circunstancias, la justicia, mediante el control difuso, posibilita realidad filiatoria y vivencia familiar encuentre su legitimación legal. Prevalece la identidad dinámica, ¿no?, de la menor sobre la filiación biológica. Casación 950 de 2016, Arequipa. Entonces, a esto vamos. Para el doctor José Iván Sarabia, antes que nada agradezco mucho a Legis P, agradezco mucho a todas las fuentes que tenemos y al doctor José Antonio Neymar Flores, director de la IFAJA, y a los chicos que conforman el equipo, ¿no? Me olvidé esto. Este joven abogado, doctor, tiene una señal que nos explica qué cosa es identidad dinámica, identidad estática e identidad familiar. Prevalece la identidad dinámica para esta casación arequipeña. Sumilla dice, para
la menor de iniciales FKMS se encuentra identificada con su padre Luis Alberto Medina Vena y sus hermanos en una dinámica familiar adecuada con muestras de afecto, identifica su entorno social como su apellido paterno Medina. Tiene el apellido del papá de sus hermanos, ella, configurando de esta forma la identidad dinámica del menor consagrada en el inciso 2 de la Constitución Política. En consecuencia, las instancias de mérito han infringido derecho a no prevalecer la identidad dinámica y el interés superior del niño sobre la identidad estática. Tenemos dos términos, dinámica y estática. Para José Iván Saravia, en la actualidad la jurisprudencia ha identificado el derecho a la identidad no solo tiene un componente estático biológico, o sea, no solo necesariamente es tu papá, porque biológicamente lo es, sino que cuenta con un componente dinámico y los dos tipos constituyen una entidad inescindible que no se puede separar. Por eso resulta procedente declarar inaplicable para el presente caso nazi afectar su vigencia lo previsto en los artículos 396 y 404 del Código Civil, porque por el interés superior del niño y adolescente, la identidad filiatoria concordante con su realidad familiar y biológica de la menor iniciales MGLC, en estas circunstancias, la justicia mide el control difuso, posibilita la realidad filiatoria y vivencia familiar que encuentre su legitimación legal. ¿Qué significa? El papá que no es el papá seguirá siendo su papá porque ella fue criada así y le provocarían un trauma. Pero se usan términos muy buenos, muy sucintos, que repite identidad estática, identidad familiar, identidad real. Por eso le llaman, prevalece entonces la identidad dinámica de la menor sobre la filiación. ¿Cuál es la identidad dinámica? La biológica y estática es, este es tu papá y tú eres tu papá, le sacan sangre los dos al igual, esa es la biológica y la estática. La dinámica es, ¿quién te crió? No, han escuchado eso, lo he visto en películas y todo nos pasa, ¿no? Quiero que al altar me lleve mi padrastro. Oye, no, ¿cómo haces? Tu papá está en la boda, no te pases. No, pues, pero ¿quién estuvo toda mi vida? Tú estabas al lado de mi mamá, él nos abandonó. Para resumir, esa es la identidad dinámica. Ella es Medina y sus hermanos son Medina, pero el papá apareció, sí, pero ¿qué pasaría con una niña en secundaria o en primera que le cambien el apellido? No, ese no es tu papá, ese es tu papá. Bullying, problemas, entonces la identidad dinámica es la que le protege. Están utilizando términos bastante más accesibles. Qué bueno que no lo hagan en latín, porque de esa manera pues era mucho más complicado y hubieran puesto un término que no tiene nada que ver con el caso. Hay que hacerlo accesible. Sumilla. La menor de iniciales se identifica con su padre Alberto. El primero es el resultado de información genética, el elemento dinámico de la identidad. Si bien el niño y adolescente del artículo 6 tiene derecho a identidad biológica, conocer a sus padres y llevar sus apellidos, tiene el mismo derecho al desarrollo integral de personalidad, y en la dinámica se quedaría sin papá o se quedaría sin nombre o sin futuro si le dicen quién eres y quién no eres, ¿no? Tener un hijo extramatrimonial no es causa para perder la pensión. En este caso, pues tenemos plenos jurisdiccionales. Tenemos más rápida esta forma para poder entenderlo. Si es posible reconvocar el reconocimiento para la consulta, y vamos a, como ya tenemos poco tiempo, pero vamos a ver de frente la ley que modifica la afiliación. Como hemos visto el proceso, viendo los escritos, pues tenemos esto. Sí, voy a renovar las licencias con esto. La ley que modifica el proceso de afiliación judicial de paternidad extramatrimonial. Como recapitulamos, hemos visto, el hijo nacido fuera del matrimonio tiene que ser reconocido, aunque sea de convivientes que tengan una resolución, un montón de situaciones para hacerlo. Ahora, ¿por qué existen los matrimonios civiles comunitarios en las municipalidades y por qué se promueve eso? No es que todos nos hayamos vuelto hombres de fe de un momento a otro, no. Facilitan mejor el proceso judicial, el sacar licencias, el sacar permisos, el sacar visas, el sacar créditos hipotecarios, el hecho de que las parejas estén casadas o convivientes. Mejor si son casadas. ¿Por qué? Porque es más fácil reclamar sus derechos. Indistintamente la esposa puede representar al esposo y el esposo a la esposa. Con convivientes es mucho más complicado. Ya no es que sea romántico de cásense todos, no. Es más fácil de manejar. Si se cae el avión, Dios no quiera, digamos, van inmediatamente a la morgue a reconocer los cadáveres. Tengo 3 hijos, voy a pedir el seguro, que el avión me tiene que pagar de $1 millón porque perdí a mi esposo y cuando compré el pasaje me decían que tenía un seguro. Ya. Muy bien, señora, póngase ahí. Los bancos, las sociedades agentes de bolsa, los fondos mutuos, las compañías de seguro y las clínicas no son beneficencia pública. Van a buscar en la letra más chiquita la forma de no pagarte lo que tú te has asegurado. Tienen abogados que hacen eso. Muy bien, pónganse en esta fila las que están casadas. Traiga su partida. No, soy conviviente. ¿Qué? Sí, soy conviviente. Mire, acá está mi resolución. Es del año pasado. Me declararon conviviente en la notaría, me declararon conviviente en la municipalidad, entonces yo soy conviviente. ¿Y cómo sé yo que tú no te peleaste con tu marido? O sea, ¿tengo que renovarla cada 2 meses? No, mire, vamos a estudiar su caso.
y a la esposa sí. Para reconocer el cadáver, para tomar fotografías, a las pruebas, para sacar un expediente, para demandar. Es mejor el matrimonio en estos casos, siempre y cuando la unión de hecho si llega a ese nivel, pues bien, pero dicen finalidades parecidas, pero no similares. Volvemos al caso si yo me pongo el equipo el polo de Pablo Guerrero, no jugar igual. Entonces, no estamos hablando ni estamos recomendando que todo el mundo se case, que mejor casarse, pero es más derecho para los hijos, en el interés superior del niño, el hecho de que se reconozcan de esa manera. Entonces tenemos la modificación de los artículos de la ley 28457, que fue modificada, señala la demanda, acumulación de pretensiones y juez competente, quien tenga legítimo interés para obtener una declaración de paternidad, puede pedir al juzgado competente y juez competente al juzgado que expida la resolución declarando la filiación demandada. En ese mismo proceso podrá acumularse como protección accesoria la fijación de una pensión de alimentos, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del 85 del Código Procesal Civil. Hay abogados, y ustedes conocen muchísimo más que eso que yo, las pretensiones subordinadas, accesorias, principales, ¿no? En este caso, el juzgado correrá traslado al emplazado de la pretensión declaratoria de paternidad extramatrimonial y de la pretensión de alimentos. El emplazado tiene un plazo no menor de 10 días de haber sido notificado válidamente para oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de acuerdo al 565 del Código Procesal Civil. Es un proceso único, pero casi cuando hablan de que el proceso de violencia familiar, cuando hablan de que el proceso de alimentos, cuando hablan del proceso de filiación, siempre van a escuchar el término proceso único, pero es más cercano en nuestra mente. Lo que diga el secretario, a los abogados que están litigando y a los secretarios, lo que diga el secretario, lo que diga el juez, sigan eso. No se trata de que acepten todo lo que sea, pero son los términos que se deben usar y en caso de reclamo, de apelaciones, es mejor que no falte ningún requisito o alguna norma procesal que se haya saltado, ¿no? Tenemos el artículo 565, anexo especial de la demanda. El juez no admite la contestación del demandado si no acompaña la última declaración jurada, si no formula oposición, no genera declaración judicial de paternidad, siempre y cuando el emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica de ADN. El juzgado fija fecha para la audiencia única, debe realizarse dentro de los 10 días siguientes a la oposición que al hecho, ¿no? Y en la audiencia se lleva a cabo la toma de muestras para la prueba biológica de ADN, la cual es realizada con muestras del padre, la madre y el hijo, ¿no? En caso de que el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o haya muerto, puede realizarse la prueba el padre, la madre u otros hijos del demandado de ser el caso. Pero ya sabemos que hay edictos, ya sabemos que hay cedulones, ya sabemos que hay que diligenciar el oficio, los secretarios van, ellos mismos dejan el cedulón, la radio, el internet y todo. En la Corte Superior de Justicia de Lima Sur hay Facebook y se notifican un montón de cosas por Facebook porque a veces las líneas telefónicas se cuelgan, pero tienen el Facebook, funcionan los juzgados así. Se han notificado sentencias por WhatsApp en la Corte Superior de Justicia de Piura, ¿no? Hay un montón de cambios y mecanismos que hacen que la gente conozca más, ¿no? Una propaganda, ¿no? Oposición no genera declaración judicial. Asimismo, en la audiencia se procederá conforme al dispuesto al 555, el manejo es como un proceso sumarísimo y demás del Código Procesal Civil en lo que respecta a la fijación de la pretensión alimentaria. Como hemos visto, ya hemos leído el acta y ya hemos visto qué pasa en estas situaciones, dice, el costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia del laboratorio privado que se encargue en la realización de la prueba. Este debe estar acreditado conforme a la regulación sanitaria correspondiente para brindar las garantías necesarias. Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la audiencia, se reprograma, pero tiene que hacerla, si no hay declaración judicial de paternidad extramatrimonial, si es que no paga. Ese cuento de que ya pago, ya más adelante, puede ser, quizá, tal vez, ya no. No, ahora los jueces y los secretarios hay secretarios que compiten con respecto a su producción y los asistentes de juez y los jueces para tener metas y alcanzar certificaciones y todo. Entonces, si van donde el secretario ya no es el mismo de antes, ¿no? Y no va a decir, no, yo lo pateo, no, ya, no, lo declaran inmediatamente, ya es el papá porque no pudiste. ¿Por qué no te hiciste? No, pero si estaba juntando la plata, bien sabes que sí podías hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pobre demandado, y si él estaba ganando tiempo, pobrecito. No, el interés superior del niño es por encima de esto. Hay casos en la ley de violencia familiar, en la 30364, que está referido que el abogado que pide a la mamá que se pueda retractar del proceso de violencia familiar, ese abogado representa, y el fiscal, representan a la sociedad. El fiscal es titular de la acción penal, carga de la prueba, defensor de la legalidad y representante de la sociedad. En estos casos el fiscal que viene es civil, ¿no? Y es civil de primera instancia, es el civil que se entiende para violencia familiar y es el civil que se entiende con el juez de familia. No es glamoroso, elegante, con una vida de ir a Brasil, ir a Estados Unidos. No es así. Es un fiscal civil muy humilde de primera instancia
que él dice, bien señora, retráctese usted, pero yo voy a ver de pedirle al juez medidas protectoras porque yo soy el abogado del niño. A mí no me parece lo que está pasando. Ay, pero ya me amisté. No, no me parece lo que está pasando. Es más, si sigue así, yo voy a mandarle un hogar sustituto, lo mando al INAVIF o busco otra persona para que se haga cargo. Porque no interesa lo que usted le pase ni a su marido si se han amistado. El niño está corriendo peligro. Entonces, el abogado de la sociedad, el abogado del niño, que ve lo mejor para el niño es eso. Por eso existen menores que son separados de sus padres y llevados a albergues, a hogares sustitutos. Antes solo era Salamanca donde los llevaba. Ahora, gracias a Dios, hay un montón de posibilidades. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, no? Ven un niño con golpes, iguales con los ancianos y adultos mayores. Dice, para efectos de la presente ley no resulta necesaria la realización de audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales. Ratificación pericial. Antes de entrar escucharon a las testigos y peritos que estaban acá, ¿no es cierto? Ellas se tienen que... ¿Alguna persona escuchó cuando hablaban de los peritos? Sí escucharon, ¿no? No. Las dos peritos estaban acá, ellas vienen a una ratificación pericial y afirmar lo que vieron en primera instancia. Antes hacían eso. En este caso no. ¿Por qué? Porque la prueba de ADN está ahí, no hay ratificación ni nada. O sea, todos los abogados con ideas viejas, no estoy hablando de abogados viejos, porque ahorita los que más les gusta y los que más disfrutan estos cambios son los viejos. Los abogados con ideas viejas, tacha, oposición, excepción, remedios, recursos, dilación, nulidades, eso ya no funciona. O sea, todo está yendo rápido y es mejor así. Antes se hacía con los peritos, no vamos a leer el 265, ¿no? La oposición y cómo se hacía. Si hay desacuerdo, emiten dictámenes separados. Gracias a Dios la prueba de ADN ya es totalmente común y creo que ahora dentro de poco va a salir en aplicativos en el celular. Entonces ya no va a haber ratificación pericial. Pero qué horrible. ¿Y esto cómo pasaba? Esto pasaba en el código anterior y pasaba en el código nuevo hasta la prueba de ADN con el proceso de conocimiento que era una pesadilla. Si era pesadilla, los civilistas saben y hemos sufrido eso, ¿no? La incorporación de los artículos, la quinta disposición transitoria, allanamiento. El demandado se puede allanar, sí, soy el papá, voy y lo firmo. Desde que fue notificado hasta antes de la realización de la prueba biológica de ADN, puede allanarse ahí no necesito hacerlo. No necesito hacerme la prueba, lo firmo. Devolución de costos, la costas y costos la va a exigir el abogado. ¿Qué tiene que ver esa parte y por qué la han puesto en un artículo? Ya los legisladores que hicieron esto tomaron esto en consideración. Esa criaturita que están cargando es una persona, ¿ya? Porque eso va a llegar a la cabecita de él, pero más grande. Cuando ya esté hombre o sea mujer, ¿no? 20, 25, lea el acta. A tu papá lo demandaron por filiación para que te firme. Sí, pero él en la audiencia no se hizo la prueba de sangre. Él dijo, no, mejor lo firmo ahorita. Tengo acá la audiencia. Ah, ya. ¿Qué pasaría? O sea, es un cambio, ¿no? O sea, me firmó antes de hacerse la prueba. Sí creía. Eso puede hacerle la vida a una persona, ¿no? Esa es una diferencia bastante grande de cómo crece una persona y cómo crece otra. Entonces, es tan importante el interés superior del niño que se le da la oportunidad al papá de que firme. Y generalmente lo que hemos participado, yo por 4 años participé de eso, en audiencias de filiación son los más parecidos a los papás, los bebés. Es increíble. O sea, sí, la gente es horrible. Oye, si es igualito, sí. ¿Qué vamos a hacer? Incluso había uno, exacto, dicen que el hijo negado es el que más se parece. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si, sí, yo veía, recuerdo que había un señor que la aguja, no sé, se le metieron a la mala y chillaba y se agarraba la mano. Automáticamente el bebito que estaba cargado también hacía así y los miramos así. Y lo miramos al abogado. Sí, pero él quiere hacerse, pero yo sé que son iguales, dice. Yo soy el hermano, soy mi sobrino. Es complicado, pero es así, ¿no? Esta es la ley que modifica el proceso de filiación judicial extramatrimonial, ¿no? Tenemos las modificaciones. Quien tenga legítimo interés en obtener declaración de paternidad puede ir al juzgado de letrado para expedir resolución declarando la filiación demandada. Este proceso se puede acumular con protección accesoria la fijación de pensión alimentaria. Por favor, no lo hagan, porque cuando ven dos cosas, amarran las dos cosas y se puede demorar, ¿no? Démonos cuenta que a veces al juez o al secretario o al auxiliar se le juzga porque es lento, dilata los edificios. Pensemos que lo han quejado un montón de veces y es mejor que pida todos esos requisitos, pero cuando se apela, convalidan. Dice, no, sí está bien hecho. Si se faltan esas cosas por humanidad, por más que le llore, puede ser que todo el proceso se vuelva nulo. Mejor que tenga los presupuestos procesales de un acto jurídico procesal. Tenemos, en este caso, corre traslado al emplazado la pretensión de la declaratoria de paternidad extramatrimonial y alimentos. El emplazado tiene 10 días, como sabemos, de haber sido notificado válidamente para oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de la pretensión, sujetándose a lo establecido en el 565 del Código Procesal Civil. Todo es, gracias a Dios, sumarísimo, no es abreviado y no es no contencioso y gracias a Dios no es de conocimiento. Entonces tenemos, si el emplazado no formula oposición en el plazo de 10 días al haber sido notificado válidamente, el juzgado declara la paternidad extramatrimonial y dicta sentencia pronunciándose sobre la pretensión de alimentos. Como ya hemos visto, empezamos desde el final y vimos que la misma admisorio dice,
se declárese como padre y tienes 10 días para decir que no. Entonces, el apercibimiento es ese. ¿Qué es el apercibimiento? Es el castigo. Cuando un juez y un secretario, y todos lo sabemos acá, dicen, te apercibo. Primero te llamo la atención, después te multo, después te apercibo, ¿no? Volvemos a los casos porque es los ejemplos más fáciles. Vieron que una abogada dijo al otro, tú eres Pitufina, Gargamel, no me acuerdo. Y el otro dice, vamos a llamarle la atención ahorita. La siguiente van increciendo, o sea, le llaman la atención, después la sancionan, ¿no? Y después la multan. Va subiendo, o sea, tiene que ser educada y respetar al juez, a la sala. Pero no solo en el caso de que sea un juez y una sala con aire acondicionado y con alfombras. Esto es en cualquier lugar del Perú. Todos los jueces y todos los secretarios tienen familia también y tienen una vida, tienen un proyecto de vida y tienen que ser tratados con respeto porque es mejor hacerlo así. Oposición. La oposición no genera declaración judicial de paternidad siempre y cuando se obliga a... ¿Qué significa? Si yo me opongo no significa que ya no soy el papá, no, tengo que hacerme la prueba de ADN. El juzgado fija fecha y hora para tomar esa prueba. Como hemos visto, la audiencia de toma de pruebas que va a ser colgada ahora. La audiencia se lleva a cabo la toma de muestras para la prueba biológica de ADN, la cual es realizada con las muestras del padre y la madre y el hijo. En este caso, que el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o está ya muerto, puede realizarse la prueba del padre, madre u otros hijos del demandado de ser el caso. El caso que vimos que eran los papás en la casación, los papás del papá, ¿no? Asimismo, en la audiencia se procede conforme a lo dispuesto en el 555 y demás del Código Procesal Civil. O sea, se jala, a pesar de que el Código de los Niños y Adolescentes menciona esto y la misma norma, pero se parece más, se toma como referencia el proceso sumarísimo, que es el más rápido, ¿no? El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia en el laboratorio privado al que se encargue la realización de la prueba. Este debe ser acreditado conforme a la regulación sanitaria correspondiente para brindar las garantías necesarias. Hay un ranking de laboratorios, ¿no? Uno puede escoger el mejor. Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la audiencia, se reprograma la toma de muestras dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho plazo, se declara la paternidad. Si lo desea, dice, la parte demandante puede asumir el costo en un laboratorio privado y al final terminar el proceso, costas y costos, los abogados sabemos eso, le piden a los secretarios hacen la liquidación, denle a los secretarios, por favor, ya desarrolladito eso para que no tengan que hacerlo, ¿no? Y piden, devuélveme el laboratorio y devuélveme las costas y costos, pero a lo mejor en este caso se le da la oportunidad al papá como secretarios y auxiliares y decimos, mejor reconócela ahorita y no hagas el ADN porque igualito va a ser, y no le pagas al otro. Entonces ya, como digamos, conciliando y reconociendo, ya no van a llegar a ese castigo de las costas y costos. El juzgado resuelve la causa por el solo mérito del resultado de la prueba biológica de ADN. Si se realiza o por el vencimiento del plazo de los 10 días para tomarse la prueba, se resolverá de causa de conformidad. O sea, si dice que se va a oponer, se va a realizar la prueba, que se la haga. Ya pasaron 10 días, no me importa. Ya es el papá, fírmenlo por favor. ¿Por qué? Por interés superior del niño. Entonces tenemos esa situación. Para efectos de la presente ley no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de ratificación pericial y, en este caso, la oposición infundada. ¿Qué pasa si no era? Si la prueba resultara resultado positivo, la oposición será declarada infundada, declarándose la paternidad, pero si se dicta sentencia de repente la pretensión de alimentos, condenando al demandado al pago de costas y costos, ¿no? Tenemos el allanamiento, da la facilidad de que sea más rápido el reconocimiento, digan, ya está bien. Y se permite eso no por ser romántica, sino hemos visto necesariamente que es por el interés superior del niño. Devolución de costos de la prueba de ADN. Si la parte demandante asume el costo de la prueba en un laboratorio privado, la parte demandada deberá reintegrar el asumido en caso de que el resultado sea positivo de paternidad. Exoneración de tasas judiciales. La parte demandante se encuentra exonerada de tasas judiciales en el proceso de afiliación extramatrimonial. Tenemos modificación. Requisitos de la demanda, presenta por escrito y contendrá firma de demandante o su representante, la podrá, no será exigible la del abogado. En esta demanda no necesitamos firma, no es exigible en los procesos de alimentos. Sabemos que sí, pero en este caso tenemos la oportunidad de decirle, no te hagas las pruebas y más vas a pesar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago la prueba? Eso pasó con un futbolista, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, me hago la prueba y no soy el papá? Entonces, inmediatamente ya no solo no se reconoce, sino que pide el castigo de todas las situaciones. ¿Tenemos más tiempo? Un ratito. Vamos a lo que es, estamos en el final ahora, pero hemos hecho al revés para que puedan entender eso. Este futbolista fue conminado, compelido en este tipo de procesos. La prueba de ADN no es gratis todo hasta la prueba de ADN, ¿no? O sea, como han visto, no pueden pagar tasas judiciales, pero si se sale la noticia y dice que todo es gratis, no.
Es bueno aclarar eso porque es un poquito incómodo, ¿no? Pero se hace y si es el hijo, pues el otro devolverá el pago al final. Tenemos los derechos del niño, tiene que ser cuidado por sus padres para Plácido. Vamos para poder filiación. El estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales el hijo es el hijo o la hija y la otra padre o madre del mismo. Filiación viene de filio en latín, en filio en italiano, que es hijo. Filiación, digamos, forma de decir que es hijo, ¿no? Para José Herrán se entiende por filiación el vínculo o lazo jurídico que una persona con sus padres o progenitores inmediatos le da un propósito de vida y le da un nombre. Es más que una institución jurídica, es la institución social por la que emergen un sinnúmero de relaciones personales y patrimoniales que han trascendido en el tiempo. Entre todas las relaciones parentales, la más importante y la de menor jerarquía deriva del latín filius, hijo, y es entendida como relación jurídica parental yacente en el hijo y su padre o su madre, es decir, vínculo jurídico que conecta dos situaciones típicas subjetivas, jurídicas, las del hijo y el padre. Se puede decir que la relación existente entre una persona de una parte y la otra, él es el padre y la madre de la primera. Para abreviar y tener una idea más de esto, han escuchado del Colegio de Abogados. No voy a hablar de las elecciones del Colegio de Abogados, soy personero legal de un candidato, pero no voy a hablar de eso. Dentro del Colegio de Abogados, en el segundo piso, van a haber dos pinturas, ¿no? Una de Dionisio Morales Duárez, Vicente Morales Duárez, y otra de Dioniso Inca Tupac Yupanqui. Los dos, el primero y el segundo decano del Colegio de Abogados. Ellos dos fueron diputados del Virreinato del Perú ante las Cortes de Cádiz de 1812. Napoleón y los ejércitos franceses ocupan España. Entonces Felipe VII y los demás, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, que era la reina, pidieron ayuda a todas sus colonias y Perú mandó dos generales, ¿no? Obviamente ese señor Dionisio Inca Tupac Yupanqui es descendiente de incas, o sea, él no solo era, fue decano del Colegio de Abogados y todo, pero él tenía la raigambre y la filiación de decir, mi sangre es de un inca, o sea, tengo derecho a que me reconozcan. Bueno, le hacemos marqués, pues, lo hacemos, y de verdad lo hicieron marqués. O sea, cuando él llega a España, por su bravura y valentía, él y Vicente Morales Duárez, el rey los nombró gran dragón a ambos, gran dragón del ejército de Felipe VII. Y siendo inca, era representante y fue segundo decano del Colegio de Abogados. Cuando vinieron acá, querían hacer la libertad. ¿Eso qué significa? Filiación. Él dice, yo desciendo de Huayna Cápac. ¿Cuántos años habían pasado de 1530 o 35 que asesinaron a Atahualpa? Pasaron como 300 años. Pero él tenía el derecho de exigir trato de rey. Por eso cuando llega de frente ya era general y fue muy buen general. Vino acá y estuvieron entre los ilustres que hicieron todo eso. Eso es lo que te señala. Hay un señor que se llama Óscar Obando Valdivia, ¿ya? Él tiene el título de inca y lo tiene registrado en Europa y lo tiene registrado en España. Le sirve porque es como la nobleza y lo han reconocido tribunales internacionales. Si pueden averiguar de su vida también, porque él puede reclamar eso, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron con el Colegio de Abogados, no les voy a decir el nombre del decano, pero durante la guerra con Chile, cuando llegaron a Lima, todos los políticos se fueron, todos los congresistas se fueron y quedó vacío el Palacio de Gobierno. El decano del Colegio de Abogados fue en una carroza desde su casa que quedaba por Lince ahora, que era un Fundo Lobatón, entró al Palacio de Gobierno, se puso a la banda presidencial y esperó solo a los chilenos, con 2 o 3 soldados. Cuando entran los chilenos lo hacen preso y fue el presidente cautivo. Estuvo 2 años preso. Y cuando le preguntaron, porque estamos hablando de una persona de 80 y tantos años, ¿eh? ¿Por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué, si el palacio está vacío, por qué tienes que salir de tu casa, vestirte, porque siempre andas en pijama, eres un viejito y creo que estás medio senil? ¿Por qué tienes que ir al Palacio de Gobierno, ponerte la banda y esperar que vengan los chilenos para que te pueden hasta fusilar? ¿Por qué? Porque él les dijo a todos, yo necesito estar ahí para que haya alguien que reciba al enemigo. O sea, llegan y se van a reír, iba a quedar para todos, para siempre la historia. Nadie entregó la ciudad, nadie se rindió, todos se fueron corriendo. Entonces, yo entrego la ciudad. Claro, lo metieron preso, Lynch y todas las personas se los llevaron a Valparaíso, a Santiago, y estuvo ahí 2 años. Regresó, le hicieron, creo que lo condecoraron, le dijeron que era ministro, creo que volvió a ser presidente, algo así es. Pero él asumió la presidencia en ese momento porque no había nadie que lo haga. Averigüen el nombre, no les voy a decir el nombre, y averigüen la situación, porque son cosas que pasan. A los chilenos les tengo mucho cariño, los chilenos son magníficas y buenas personas, salvo cuando juegan fútbol, pero la historia tenía más o menos que contarse para ver eso. Entonces, este señor Óscar Obando Valdivia ya está reconocido y tiene la afiliación por una rama con respecto al ADN. Se puede sacar el ADN y puede determinarse esto.
Hay neonazis y hay personas, y aquí sí puedo decirlo, que mencionan, pues no, mi raza pura y todo. Miren los videos en YouTube. A un señor le sacaron sangre en Estados Unidos y él decía, yo soy alemán. Tenía la mitad del ADN era judío y la otra mitad era indio-americano. Y era de 2 metros, ojos azules. ¿Cómo? Sucede. Todos estamos mezclados, nadie puede decir nada, ¿no? Los dueños de Las Vegas son los seminolas, los indios más ricos del mundo. ¿Cómo así? Los norteamericanos los masacraron, quedaron, creo que somos los 10 o 15. Y se pusieron la mano al corazón el presidente en ese momento, Teddy Roosevelt, no Franklin Delano Roosevelt de Pearl Harbor, de la guerra. Teddy, ¿qué hacemos por favor con ustedes? Porque los hemos masacrado a todos. Entonces el jefe indio piensa en ese momento, quiero que hagan algo por mí y por mi comunidad. Nunca pagar impuestos. Han pasado como ya pues cuánto, 80, 90 años y son los dueños de Las Vegas porque ganaron esa negociación. Entonces a lo que queremos llegar es que todos tienen una afiliación, todos venimos de algo, vamos hacia algo y nadie puede pues señalar que eso no es. El mismo señor Óscar Obando Valdivia es, digamos, homónimo, digamos, más o menos, con un primo que yo tengo, Óscar Valdivia Obando. Él ganó en Yo Soy, es el Manolo Otero peruano, ¿ya? Él es mi primo, se llama Óscar Valdivia Obando. Entonces, una vez en un aeropuerto, no en el Perú, esta historia la sé porque me la contó, o sea, a él se la contaron un mexicano le dice, oye, usted se llama como el último Inca. Acá en México vive un señor que es el último Inca. Y le enseñó todos los papeles, ¿no? De España, de La Haya, de un montón de sitios. Entonces, vamos a esto. Mediante la afiliación, los padres se vinculan jurídicamente con sus hijos, cumpliendo el deber de satisfacer necesidades y requerimientos, asistiéndolos y protegiéndolos. Por favor, esto dice Barsi, ¿ya? Tenemos más adelante que es una forma de estado de familia. ¿Cómo es estado? El estado de familia, el estado conyugal, ¿no? El consumo conyugal, ¿qué significa? Voy a la casa, veo a mi esposa, veo a mi hijito, es el estado de familia, el estado conyugal. Tienen que utilizar ese término, el consumo, no consumo. Consumo conyugal significa que los cónyuges viven en la misma casa, eso, no consumo, consumo conyugal. Siempre es bueno agregar eso. El estado jurídico asignado por la ley a una persona deducir relación natural de procreación que la liga una con otra. El estado social, cuando se tiene respecto de otras personas. El civil, situación jurídica del hijo frente a la familia y la sociedad. Esas son todas las cosas que le dan la personalidad del niño y le dan la oportunidad, ¿no?, de manifestarse. El hijo no te hace padre, tener un hijo no te hace padre, necesariamente, dice. En este caso depende de los dos, es siempre un factor externo con respecto a la estructura interna de la situación, viéndolo, otra vez Barsi, viendo lo que es la familia ensamblada, ¿no? La filiación representa el vínculo jurídico que un niño tiene con su madre, filiación materna, o a su padre, filiación paterna, para establecer este vínculo que funde el parentesco. El derecho se apoya en ciertos elementos, la verdad biológica, la verdad sociológica, el hecho de vivir en calidad de hijo, la manifestación de la voluntad de los interesados y el reconocimiento. Para el doctor Monge. Si se han dado cuenta, la verdad biológica, pero hay una sociológica, el hecho de vivir en calidad. Recordemos la casación de esa niña que dijeron, mira, tú eres el papá, pero que ella es Medina. O sea, este tipo de cosas de la doctrina se jalan para resolver las casaciones. Cuando ya llegan a la Corte Suprema, hay un montón de libros para leer, ¿no? Con respecto a resolver. Diferencia entre filiación matrimonial y extramatrimonial. Tenemos desde su nacimiento el niño está indivisiblemente unido al matrimonio por sus dos progenitores. En principio, consagrarlo de 361 proclama que el hijo nacido o concebido dentro del matrimonio tiene por padre al marido. Al marido. Tiene por padre al cónyuge varón. No, el código habla del marido, el código de la mujer. O sea, son términos no peyorativos, sino que ya se utilizan. Y como lo hemos visto, ¿no?, más o menos hacia atrás, esa es la posibilidad. El compromiso social de la naturaleza, no existe ninguna familia extramatrimonial o natural. Los amantes no tienen ninguna obligación entre sí, los padres no son casados, pero en este caso sería extramatrimonial. Casado sería matrimonial. Para establecer el vínculo de filiación es necesario que intervenga el elemento suplementario, un acto de la voluntad expresado en el reconocimiento que sea declaración judicial en este sentido, para los convivientes. Pero estas cosas se pueden cambiar. O sea, antes era extramatrimonial, matrimonial, pero ahora simplemente va a llamarse hijo, ¿no? Cuando ya exhibe la partida de nacimiento y la partida de matrimonio, ya era extramatrimonial, pero no va a aparecer en el documento para evitar dilaciones pues enojosas, ¿no? El legislador en el 84, queriendo suprimir distinción discriminatoria entre hijos concebidos o nacidos dentro del matrimonio y aquellos concebidos fuera del matrimonio, ha preferido descartar la terminología oprobiosa que significa ilegítimos, utilizada en el de 1936, argumentos que nos permiten poner en relieve este hecho. Es complicado porque durante muchos años en la época del terrorismo habían personas que no tenían, digamos, identidad, ¿no?
no vamos a hablar de política, pero entraban a un pueblo, quemaban, antes el bautizo religioso y el matrimonio religioso te daba la posibilidad de decir, yo estoy casado, el Código del 84 no vale más que el matrimonio civil, el religioso no es, solo el civil. Pero antes valía o se tomaba de referencia. Si entran a un pueblo, queman una capilla, queman la iglesia, queman los registros civiles, pues esas personas no tienen nombre, se quedan como fantasmas. Y era peor cuando eran ancianos. Viendo este problema del Seriajús, el RENIEC, la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio, en esa época existía el Ministerio de la Presidencia, se juntaron y en el penúltimo piso y último piso del centro cívico de Real Plaza, hicieron una oficina para darle nombre a las personas víctimas y los deudos de los terroristas, que generalmente eran ancianos y ancianas que no tenían nombre. Porque ¿cómo se inscribía? Se han quemado todo. Ahorita no, ahorita tú puedes ir y sacas tu ficha de la RENIEC, pagas 15 soles en esos aparatos, esos robots automáticos que hay ahí, te dan la ficha. Pero estas personas no eran nadie, no tenían DNI, no tenían nada. Mucha gente decía, pero ¿para qué se van a dar esa molestia? El viejito tiene 80 años. No, pues pero él quiere tener un nombre. Entonces, había veces en que por desgracia tenían que ser inscritos el papá como abuelo y el hijo como hermano, que era lo más cercano para armar, pero ya se les dio identidad, el derecho al nombre. Generalmente eran personas mayores. Entonces, la situación es que ahora todos los soportes tecnológicos y todas las inscripciones tecnológicas y todas las cosas que se hacen en partidas electrónicas pueden aparecer en cualquier lugar del Perú y ya no hay ese peligro de que se quemen los registros y las personas quedan en un limbo sin saberse reconocer, ¿no? Tenemos que en Roma la filiación legítima era derivada por efectos del matrimonio, otorgando a sus hijos es justo matrimonio, condición de libres con todos sus derechos civiles y políticos. Se encuentra unida al matrimonio, pero tenemos en cuenta que no era tan maravillosa Roma. Tenemos que pensar, pues, que había el pater familias y la figura era esa situación, pues, de que el papá podía vender al hijo como esclavo, solo valía el hijo mayor. Hay un montón de cosas, pero el divorcio era. Bueno, el más fácil en esa época era el usurpatio trinocte, se iba, ya está aburrido la esposa, me voy 3 noches y ya estamos divorciados. Imagínense ahora, ¿no? Entonces tenemos la teoría de la concepción, matrimoniales son engendrados de pares casados que nazcan dentro del matrimonio o sean alumbrados después de disuelto anulado el mismo. Alumbrados, por eso viene, ha dado a luz, ha traído al mundo, ¿no? Viene de las alumbrare, alumbrado, ¿no? Para Barsi, esta teoría establece diferencia muy marcada en los hijos de los mismos padres. La situación es esta. Los primeros abogados aparecieron en Grecia. Hipérides, no voy a ser muy largo con esta historia para poder terminar rápido. Hipérides era seguidor de Demóstenes, ¿no? 385 a.C., fue el primer abogado del cual haya registro. Hipérides le gustaba debatir en el Areópago, por les decían aeropagitas, hay un grupo de rock, pero eran los congresistas, ¿no? En Atenas, ya. Había una chica muy hermosa en la ciudad que era Friné, sacerdotisa del templo de Venus, ¿ya? Ella andaba desnuda por todo el pueblo porque era sacerdotisa, pues, ¿no? Iba y ponía el incienso, le daba flores y todo eso. Y había un congresista, no digo congresista, había una persona que iba, pues, ¿no? Legisladora ahí, que se había enamorado de ella y quería tener relaciones con ella, consentidas o no. Y ella estaba con quien quería, pero no con él porque le caía muy mal y encima era traidor. Entonces él inventa una falsa, digamos, una falsa forma, un oprobio, un insulto, inventa la historia que había sido maltratado, no había celulares, ni cámaras, ni iban con el WhatsApp, no, simplemente dice eso. Y la iban a sentenciar a muerte, ¿no? Ella no podía, en Grecia estaban los esclavos, los ilotas, los metecos y pues los ciudadanos que eran varones mayores de 35 años que habían ido a la guerra, ellos son los únicos que tenían ciudadanía y podían votar. Entonces, va donde le toca la puerta pues a Hipérides y Hipérides le dice, ¿qué hago? Me tienes que defender porque me van a matar. Ah, ya. Entonces Hipérides va al Areópago, se para en el medio y comienza a hablar. Y hace traer la estatua de Venus y Afrodita que habían traído muchos, no, la pone ahí y era igualita a ella. ¿Por qué? Porque Milos, ¿no? Milo, el que hizo la Venus de Milo, había tomado como referencia y como modelo a Friné. Entonces, de verdad era exacta. La gente miraba así. Entonces, ¿qué hace? Él pasa, la pone a la mujer ahí y pone la estatua y dice, quiero ver una cosa. Le quita toda la ropa a Friné y todos los congresistas, es igualita, inocente. Ahí termina, digamos, el partido, termina el juicio. Ese fue el primer registro del primer abogado en la historia. No había abogados en la corte del rey Salomón, ni tampoco hubo abogados en el juicio de Jesús. Sí, de repente hubieran habido, pero lo hicieron entre gallos y medianoche, precisamente porque no tuvo, lo que al principio hablamos, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. No le dieron un defensor, no, y lo hicieron de noche. Por eso es mejor las cosas hacerlas con ese tipo de procesos. La otra teoría es la del nacimiento. Hijos matrimoniales no nacidos
en el momento que los padres estén casados, no importando el momento que han sido engendrados, según esta teoría, pero eso trae muchísimos problemas porque ahora se cuentan, en el caso de las viudas, los 180 días, 180 días desde el momento que tuvo el cohabitar, que tuvo el coito, que tuvo las relaciones sexuales, ¿no? Dentro del matrimonio, entonces ya se cuentan, porque después, no como en las novelas, hemos visto muchos casos, murió su esposo y al año nació el hijo, es mi hijo, no, es complicado, pero tiene que, ese término de eso se cuenta en el Código Civil y se tiene en consideración. Teoría se depende de manera ventajosa la calidad de 3 hechos: celebración del matrimonio, parto, disolución y anulación de que se toma el tiempo. Teoría mixta: la vida humana inicia con la concepción, el marido de mujer se presume padre de esta. El marido y la mujer, no es peyorativo, es el término que dice: la facultad del marido para impugnar la paternidad del hijo de su mujer son hijos extramatrimoniales y además nacidos fuera del matrimonio. Aún de convivientes, son extramatrimoniales. La filiación es la que tenemos por el 361 del Código Civil y la paternidad matrimonial se sustenta en el dominado periodo de la concepción y gestación, de manera que legalmente la gestación tiene una duración mínima de 180 y máxima de 300, mientras que la concepción se produce entre los primeros 121 días de los 300 anteriores al nacimiento. Sí se cuentan las fechas, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el caso del 7mesino, en el caso del octomesino? Ya, pues el abogado tiene que ir contando esas cosas y verificar. Para eso existen los obstetras, para eso existen tantos profesionales de la salud, así como la ley 3364 habla del proceso de violencia familiar y menciona los equipos multidisciplinarios para tomar las decisiones. Ya no la hacen los abogados. Ya no se toman las decisiones los abogados y los jueces, y los fiscales y los jueces sin ver nada. Ahora, la hoja de riesgo en el caso de violencia familiar, la hoja y llenado de los formularios los hace asistenta social, lo hace la psicóloga, la hace la psiquiatra, el obstetra, el que fuera. Son profesionales que le dicen al juez: esto es así. Ya, el juez toma una decisión sobre lo que dijo el psicólogo. Este tipo de equipo multidisciplinario también funciona en este caso. Cuenta los días, ¿no? 360, 10, 80, 50, ¿no? Antes las mamás y las abuelitas decían como, una forma de un cocacho: eres 7mesino, ¿qué pasa? Bueno, hay gente que nace 7mesinos y no tienen la culpa, o hay otros que nacen inclusive después y viene la cesárea, ¿no? Antes se preguntaba en los interrogatorios de los juzgados y las salas penales, ¿no?, cómo había nacido, ¿no? Cesárea o parto natural. Ya no se pregunta eso, ¿no? Porque existía la creencia de que al nacer en parto natural había perdido el oxígeno, al salir por el útero había perdido un rato de oxigenamiento y su cerebro lo hacía más lento. Y que el cesárea era rápido y hablaba muy rápido. Eso me decían a mí cuando yo era niño: naciste por cesárea, ¿verdad? Sí. Y el otro andaba así. Bueno, pero estas cosas son la costumbre. Cuando nosotros entendemos la costumbre como fuente de derecho, entendemos que estas cosas son hermosas y las que les he puesto al principio. Pero digamos, estamos hablando de una provincia, de una ciudad y de un pueblo que no tiene médico, no tiene geriatra, no tiene psicólogo, no tiene asistente social, no tiene. ¿Quiénes hacen las veces? ¿Quiénes pueden tomar ciertas decisiones con respecto a un proceso, digamos, de violencia familiar o lo que sea? La directora del colegio, el alcalde, el concejal, son personas notables. Lo curioso del caso es que en los procesos que se llevan hay dos tipos de justicia: la justicia de las comunidades campesinas y nativas y la justicia civil que tenemos acá. En los procesos de justicia dentro de las comunidades campesinas y nativas no hay ninguna queja y no hay ningún tipo de escándalo. Funcionan tranquilas y pacíficas. Los azotan, una vez azotaron a una fiscal, una cosa, y de ahí nunca más se volvió a demorar. Entonces tenemos que, respetando las mismas fuentes del derecho que dice el código, aquellas en preferencia, las que fundamentan y determinan el proceso o determinan las fuentes de derecho peruano, en especial las que son originarias de nuestro país, tenemos en consideración las costumbres, ¿no? Con mucho respeto, el abogado y el secretario judicial y el juez que va a esos sitios tiene que decir: la costumbre en este pueblo es esta, la costumbre es así. No, ellos entienden. Nunca pasar por encima, no decir: no, eso no es científico. No, tiene que actuarse con muchísimo respeto, porque va a haber momentos en los cuales ellos te van a dar clases. Eso sucede. Hay sitios en los cuales todavía siguen utilizando máquina de escribir. Y hay un montón de situaciones en lugares. Acá mismo hay jueces de paz no letrados, las rondas urbanas, acá nomás en Ventanilla, y no tienen problemas casi. Entonces, respetemos todo eso, entendemos nuestras propias raíces y nos damos cuenta. Entonces, tenemos el establecimiento aquí hablamos de los días de la paternidad, es para probar un hecho biológico, pero el presupuesto es por la regularidad social. No, el contenido ético dice: en ese sentido concreto y práctico de la presunción de paternidad, no tanto en la fidelidad, sino en la convivencia patrimonial, presentándose esta última como su principal fundamento.
En todas las familias sucede esto, ¿no? Eso sucede en las mejores familias, pasa, ¿no? Hemos visto reyes, hemos visto príncipes, hemos visto gente que reclama un montón de cosas. Acá en el Perú habían 2 presidentes que tuvieron pues hijos extramatrimoniales y a uno le trajeron, uno la cargó y dijo, ya es mi hija, se portó muy bien. El otro dijo, no, no es, hizo todo un proceso para evitar firmar. Cuando no pueden negar eso. Y puede ser peor si lo niegan, porque los niños crecen y ese bebito, ¿no? Anda, defiéndelo tú, pobrecito, tú eres su tío, ya. Va a tomar cuentas y va a leer ese expediente en 10, 15, 20, 30 años y todos los van a juzgar por eso. Entonces es muy delicado hacer y tomar decisiones porque estas son cosas que se van a revisar más adelante. Es complicado, pero funciona así, ¿no? Filiación extramatrimonial, el hijo extramatrimonial goza del estatus, pero no del estatus, digamos, el estatus pero no del familiar. Estamos viendo la pureza de que, digamos, del derecho romano, de las institutas, de Justiniano, de todas las cosas que hicieron la fundación de las leyes y el derecho para todos nuestros países y para nuestra civilización, pero tenemos el hecho de que se trata de concebidos y nacidos fuera del matrimonio, falta el emplazamiento de la filiación materna no es necesariamente para aprobarse, porque ya se sabe, se acredita con la independencia de la paterna, sí que una se induzca la existencia de la otra. Es necesario hacer un proceso, ¿ve? Tenemos entonces los hijos extramatrimoniales, cómo son reconocidos, ¿no? Al artículo 388 del Código Civil señala que el hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente o por solo uno de ellos. En ese sentido, se temía que cualquier persona se atribuyera la paternidad de un hijo cuya madre jamás hubiera tenido relación alguna con él. No era escandalosa la posibilidad de que los diferentes hombres hubieran tenido relaciones al mismo tiempo con la madre, reconociesen cómo suyo al hijo de esta. Planeol es bien fuerte para hablar, siempre ha sido así, y en administrativo también, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de saber, ¿y por qué hay gente que diría, yo soy tu padre o tú eres mi hijo? ¿Cuál es el interés? Volvemos en el pasado. Habían personas que adoptaban o no adoptaban y se operaban los ojos para ir a trabajar a Japón. Esto ha pasado en el Perú, ha pasado, porque era tanta la necesidad y tanta la desgracia económica que teníamos, que se operaban, se cambiaban de nombre y todo, ¿no? Entonces, tenemos así, el reconocimiento que efectúe un progenitor puede ser unilateral a medida que requiere para su perfeccionamiento la declaración de voluntad, ya sea del padre o la madre, hasta el momento en que él en la misma audiencia diga, no, antes de que me tomen la prueba reconozco, facultativo voluntario, nadie puede ser obligado a expresar su voluntad de declararse padre o madre de la persona, salvo que la ley se lo pida, ¿no? Para Santi Esteban y personal, en la medida de que nadie, ni siquiera el representante legal del menor y capaz, puede por regla general firmar un lazo de afiliación del cual no es autor, obedece este precepto al carácter íntimo del acto procreedor, intuito persona. Cuando dice intuito persona, solo él nada más puede hacerlo. Así como al respeto del principio de voluntariedad. Para Cornejo, Héctor Cornejo Chávez, el padre del derecho de familia. En efecto, la confesión no compete si no es autor, si no se confiesa por otro. El reconocimiento, porque es confesión, es individual. La impugnación del reconocimiento, brevemente, puede ser negado por el padre o la madre que no interviene en él, por el propio hijo o sus descendientes, o por quienes tengas interés legítimo y perjuicio de lo dispuesto. En términos generales, el reconocimiento puede ser impugnado vía la acción de invalidez, impugnación propiamente dicha. Tiene que estar muy bien fundamentada y la segunda, en cambio, solo se funda en que el reconocimiento realizado no es acorde con la realidad del vínculo biológico. Si retrocedemos a dinámico, estático, y retrocedemos a lo que es social, ¿no? Vemos que en este caso interesa solo lo biológico para determinar esto, ¿no? Es diferente. La acción de impugnación de reconocimiento es mucho más breve. Se plantea como una demanda, se hace, tienen que seguirse ciertos presupuestos procesales para poder obtenerla. Es complicado y hay que prepararse por si acaso para para las costas y costos y para saber cómo funciona. Porque la otra parte puede decir, me has demandado, me has hecho un juicio, decías que mi hijo no era el hijo de su papá y entonces eso es complicado. Esto hay que verlo desde muchas aristas y tiene que verse el interés superior del niño, si vale la pena o no, ¿no? Y tiene que tomarse en consideración todas las cosas que puedan ser bien. Antes de tomar cualquier decisión, piensen en lo que piense en el niño. Ahora, la impugnación a la paternidad, fuera de tener los presupuestos procesales, tienen que verse también cómo se plantea, cómo se fundamenta y cómo se prueba. La doctrina distingue entre invalidez e impugnación del reconocimiento. La acción de impugnación es el reconocimiento que ataca o controvierte su contenido y la invalidez ataca la validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento por vicios que atañen a su eficacia constitutiva o estructural como tal. En el caso de que no fue bien notificado o en el caso, pero ahora ya es más fácil, con respecto a la notificación. En este último caso, la sentencia que aquejó la impugnación declara inexistente el nexo biológico que determina la procreación y es el sustento del reconocimiento.
El 399 del Código Civil refiere a esta acción. Establece que el reconocimiento de la paternidad o matrimonial no interviene en él por el propio hijo o su propio descendiente si hubiera muerto y por quienes tengan interés legítimo, sin perjuicio del carácter irrevocable del reconocimiento. Esta norma alude a la legitimación pasiva-activa en ejercicio de la pretensión. Tenemos que el artículo 37 del Decreto Supremo 1598 PSM, Reglamento de Inscripción del Registro de la RENIEC, ¿no?, da unos plazos para el reconocimiento dentro de la RENIEC para que sea de la índole administrativa antes de que sea hecho judicialmente. Ahora, a lo que vamos. El interés superior del niño es recogido por la Convención como uno de los aportes de la Convención ha sido extender la vigencia del principio garantista del interés superior del niño más allá de sus ámbitos legislativos, la Declaración de 1959 judicial, como lo disponen numerosas legislaciones en materia de familia, sino extenderlo a otras autoridades, instituciones privadas, incluso a los padres. El Código de los Niños y Adolescentes, el cual todo el mundo conoce por el artículo 25, que dice que no se le va a dar tenencia si es que no está al día en alimentos, todos lo sabemos, ¿no?, refiere en su artículo 78, el juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad en el principio de interés superior del niño y del adolescente. Restitución, al que era papá o no. Patria potestad, responsabilidad parental. Patria potestad, responsabilidad parental. La hacemos más accesible como responsabilidad parental, ¿no?, más que como patria potestad, para poder entender el término, ¿no? Está muy bien dicho patria potestad, pero digamos la responsabilidad parental y lo hagamos más amigable. El interés superior del niño y adolescente se encuentra recogido en el Código de los Niños y Adolescentes en toda medida concerniente al niño y adolescente que adopta el Estado a través de poderes ejecutivo y como, digamos, cuestión de Estado. El proceso, ya lo hemos visto, ¿no? El reconocimiento se va a colgar el proceso en sí, cómo es que se hace. Ahora, la idea es política de Estado, UNICEF, ONU, Naciones Unidas. Brevemente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Yalta, Roosevelt, el presidente José Stalin, Churchill todavía estaban vivos, y deciden hacer la Liga de las Naciones y hacer la ONU. La ONU tiene por diversos fundamentos verificar, ¿no?, la UNICEF, verificar Naciones Unidas, verificar la FAO, la OIT. En el caso de los niños, ellos toman la decisión a nivel de los derechos fundamentales y de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que todos los niños del mundo tienen ese derecho y todos los humanos también. Entonces, esa decisión se toma como política de Estado, porque eso lo evalúan, inclusive para los tratados de libre comercio, ¿no?, lo toman en consideración. Acá es el proceso en sí, el flujograma, y bueno, muchas gracias por haberme escuchado.